¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo les va a todos? Muchas gracias por estar allí. Hay un montón de gente ya, somos varios, somos más de 200 en este directo. Estaba chequeando la última información, pensábamos empezar un poquito antes, pero bueno, nos llegó la sorpresa de que ya hicieron la corrección de órbita. No tenemos más confirmaciones que esa. Estamos a 5 minutos, 6 minutos y poquito de que la NASA comience su transmisión oficial sobre James Webb, sobre este encendido, este último encendido, el MSC, como le llaman, el tercer encendido, pero de inserción en la órbita Lagrange. Vamos a ver ahora algunos gráficos que tenemos también respecto al tema, que me encantan, están muy geniales, que explican mucho por qué el James Webb va a proveer algo que no solo por sus sensores, por sus sensores infrarrojos, el lugar donde está, el tamaño del espejo, sino cómo va a ser para ver el cielo. Es increíble un video que compartió la NASA, que quiero también compartirlo con ustedes. Paso a saludar a los miembros VIP del canal. El chat estaba abierto, empezaba a desmadrarse esto, entonces bueno, ¿qué hicimos? El chat ahora está habilitado exclusivamente para suscriptores y miembros VIP, o sea, queremos que participen, queremos que lo hagan. Si lo hacen, es fácil. Activan la suscripción, pasa un minuto y ya pueden escribir en el chat. Recuerden las normas de nuestro chat, que es un chat apto para todo público, es para toda la familia. No hagan que los moderadores o el bot le borren los mensajes. No escriban cosas inadecuadas, no drogas, no alcohol y no mayúsculas tampoco, por favor. Mario Santos ponía hace un rato ya, R2 hello gente, saludos desde Barcelona. Es el primer miembro VIP que me aparece acá, no quiere decir que sea el primero, sino es el primero que veo en la lista. Los miembros VIP del canal nos ayudan con $1 por mes, es muy importante para nosotros ese dólar por mes que pagan los miembros VIPs para poder mantener el canal y hacer este tipo de transmisiones. Muchísimas gracias. Ni que hablar los VIP Plus, que lo hacen en una cantidad mayor cuando pueden, ¿no? Se pueden anotar directo abajo donde está el botón de suscribirse, dice unirse al canal. Lo hacen con su tarjeta y pueden cancelar en cualquier momento. Esa es la parte buena. Si en algún momento no pueden pagar, no quieren o no les gusta más, se pueden borrar, se pueden dar de baja. Gracias enormes. Gracias también a los suscriptores. Tenemos ya 40.500, ¿no? 40.500 suscriptores, sí. James Bond saluda. Tenemos a James Bond en nuestro chat. Damián Gabriel también. Es hoy es ayer. Freddy Martínez, que también saluda. Rosa Sierra desde Tarragona, amigos guardianes del espacio, hoy es el día, dice Rosa. Marcelo Latancio, saludos desde Argentina. David Amengol, Bonanit, buenas noches compañeros, hoy sí, empezamos en minutos, les puse yo hace un rato. Damián Gabriel dice, no me digan que se pasó de largo. Bueno, no, ya se sabe que no se pasó de largo, porque el James Webb fue puesto con tanta precisión por ese cohete que teníamos dudas, todo el mundo estaba dudando, creo que hasta la propia NASA tenía sus dudas sobre el Ariane 5. Bueno, pero dice que lo colocó en el camino al punto L2 de Lagrange con tanta precisión que ahorraron muchísimo combustible en el primer encendido intermedio, lo que le significa estirarle la vida útil al James Webb por 5 años más. ¿Por qué? Porque eso, bueno, porque no es gratis estar en el punto L2 de Lagrange. El punto, yo había hablado hace un tiempo de que ese punto es un punto muy estable, ¿sí? Pero en realidad no es totalmente estable, es lo que en la física lo denominan como metaestable. O sea que es relativamente estable, pero puede llegar a salirse de allí a otro punto de equilibrio mejor. Entonces, para que no suceda eso, muy cada tanto, cada creo que 2 semanas, van a tener que hacer un pequeño encendido motor para mantenerlo allí en una órbita halo que le llaman alrededor del punto L2 de Lagrange. Esa órbita que va a mantener allí detrás de la Tierra, alejada a 1,5 millones de kilómetros, es una órbita que la circunferencia es mayor que la órbita de la Luna alrededor de la Tierra. Es increíble, ¿no? Vamos, hoy nuestro amigo James empezará a bailar al ritmo de la gravedad hasta que se maree, dice David Amengol. Silvia Carolina Flores Gómez dice buenas tardes, Daniel.
de Rosa Gustavo también, Pere Vizcarro. Voy a ver si... se me fueron los mensajes. ¿Qué me pasó? No, acá está. Mario Santos, quiero mi casco amarillo, no se me actualiza. Bueno, ahí empezó la NASA con su video. Vamos a poner la primera imagen que nos muestra ahora de la conferencia esta de NASA respecto a qué es lo próximo que se viene del James Webb. Estamos acreditados como prensa, pero no acá. Acá no admitieron prensa ahora dice que todo el mundo puede hacer sus preguntas en las redes colocando esto que dice acá, el hashtag Unfold the Universe, o sea, abriendo, como quien dice, cuando se abre un libro se dice así, el universo. En los medios sociales, o sea, en Twitter, en Facebook, en Instagram de la NASA, pongan ese hashtag si tienen una pregunta, preferentemente en inglés, y bueno, ojalá que la respondan, porque es muy difícil con la cantidad de preguntas que va a hacer la gente. Marcelo Clerici dice: abrazo desde Córdoba, hacía rato que no podía ver el canal. Gracias por el canal, dice Patricio Arratía. Saludos desde Tomé, Chile. Iris Argentina Núñez dice: saludos Daniel, ¿cuándo llegarán imágenes del telescopio? Las primeras imágenes del telescopio podríamos haberlas publicado. En realidad, ¿qué es lo que espera con las primeras imágenes? En realidad va a ser horrible, va a ser espantoso. Van a colocar el telescopio apuntando a algún lugar brillante, lejano, y como los espejos están desalineados, en realidad es como que uno mirara con dos catalejos, uno en cada ojo, y tratara de alinearlos para formar una única imagen. Imagínense, lograr eso con los binoculares es brutal. Lo mismo pasa con el telescopio. Todos esos espejos tienen que estar totalmente alineados y eso es el trabajo más grande que van a tener. Las primeras imágenes en realidad van a ser 18 imágenes de esa misma estrella, todas salidas del lugar y quizás hasta borroneadas. Por eso es que le va a llevar tanto tiempo calibrar esto. Buenas tardes, acá vacacionando desde Piriápolis, dice Damián Pelufo. Bueno, aquí comenzó la transmisión. Vamos a ver qué nos espera. Hello and welcome to a very special episode of NASA Science Live. Bienvenidos a un episodio muy especial de Ciencia de NASA. La gira Hallen. Talking to you about another key milestone in the James Webb Space Telescope's journey to unfold the universe. The past month has been Bueno, esto es el lanzamiento que vimos el mes pasado desde la Guyana francesa. Y estuvimos siguiéndolo todo el mes, el despliegue, este despliegue increíble del telescopio, ¿no? Bueno, aquí tenemos la órbita alrededor del Sol y de la Tierra, y muy rápidamente nos mostraron esa Today, we are going to be talking about what's next for Webb as it embarks on its mission to uncover more about our universe. Bueno, hoy vamos a hablar, dice, sobre el Webb y descubriendo más sobre el universo y qué es lo que viene. Dice, ¿no? Paralelamente, mientras todo esto sucedía, hace unos minutos, NASA Webb Telescope publicó un tweet donde decía que habían completado el encendido para llegar a la órbita. Y bueno, vemos que NASA actualizó también su sitio web. Who is the Webb Deputy Project Scientist for Communications at NASA Goddard, and Scarlett Hernandez, who is the Webb Flight Systems Engineer, ingeniera del sistema Webb.
Ladies, de thank you ingeniera de so vuelo. much for being here today. We are so happy to have you. Me perdí lo que estaban Thank you diciendo for porque estaba inviting me. mirando I'm lo que very happy to publicaron be en el here. blog hace unos Yeah, minutos thank you. Very la NASA exciting day. respecto al Good James to be Webb. here. Dice Yeah, I que este mean, encendido final le agregó absolutely. una So I velocidad can de only imagine 3,6 that you millas por two are hora, o on sea, the edge 1,6 of your metros por seat with segundo. Webb having finally arrived at its new home in space. Scarlett, can you walk us through a little bit about what had to happen today ¿Qué es to lo que pasó ensure that hoy? Webb Dice, es lo que van a arrived hablar. safe and sound in its new orbit? Absolutely. So, as I was saying, I'm super excited. We're fully deployed, and just about an hour ago, we performed our final mid-course correction, which was about 5 Una hora minutes atrás in hicieron la duration. corrección esta And here, actually, you can mínimo. see Y esto no live lo feed transmitieron of en the directo. Mission Control Center. This is actually the launch and commissioning support room where all of the spacecraft engineers and subject matter experts Aquí are vimos que es el lugar located. donde, And I can see here on the bottom comandan right, there's el Perry, telescopio he's the lead espacial. of from our thermal team. I see flight software right behind there. And I see some from our power team, our communications team. So it's Bueno, all estaba hands on deck describiendo los here. equipos que están Of allí, quiénes course, we son. have the Delta V team, or change in velocity team that helped us El get equipo que into le our cambia la L2 velocidad, que se orbit llama el today. Delta V Team, el So as I was equipo saying, de super comunicaciones. excited. Está describiendo cómo se Of llama course, cada had a uno de los series of equipos que steps forman ese to centro de take to control de ensure misión. safety, like making sure that our stored system momentum was below the expected threshold. We had to uplink our ephemeris, which is basically a table of our expected positions on each axis over a period of time. And we work very closely with the flight dynamics team for the positioning data and these burns. Bueno, hemos We also had to trabajado muy con activate some el big equipo de heater groups to posicionamiento y ensure con that los we were warm datos enough para to hacer start. un encendido And muy then we were able preciso. to beautifully execute the burn, which, like I said, was Y about bueno, 5 pudimos minutes. ejecutar ese So encendido, we're ese now at último our encendido. orbital destination, Y ahora and estamos soon en la I'll be able órbita to de make Destino. Bueno, amazing en este momento sí, discoveries. ella está confirmando de que están en la Wow, órbita thank de you for Destino, en walking us through L2 that. de It Lagrange. sounds like a lot had to happen today, and that's basically how this past month has gone for Webb. So much had to go right to get us to even this Todo lo moment que hemos that we're pasado, here dice, at para right llegar a now. este momento, And ¿no? so, Amber, could you briefly describe the past 30 days for Webb and help us understand what all had to go perfectly to get Webb to where it is right now? Vamos a poner Wow, cómo es la what a ride órbita. this last month has been. I mean, it started with this spectacular launch on Christmas morning. What a beautiful thing to Bueno, happen. empezando You know, empezando the con el launch despegue itself espectacular was el día super de efficient, Navidad, just dice, ¿no? almost perfect as it Que fue could casi, go. casi And perfecto, ¿no? so, you know, thanks to our ESA partners and Arianespace for providing us with such an Gracias a awesome nuestros rocket. socios de la Agencia And Espacial then, of course, the Europea hard y part started. You know, the Arianespace. next 2 weeks were filled with these intense deployments. And this Bueno, is the y first las time siguientes this has 2 ever been semanas done fueron like this con in space. The first time intensos anything like despliegues this del has been done in telescopio, space. And desde those las deployments sombrillas also esas went que lo van a almost mantener perfectly. We frío couldn't have al asked for a better despliegue de los deployment espejos sequence. primarios y And these secundarios, las engineers alas have built us an y el awesome secundario. telescope. And then the last 2 weeks have really been filled with the telescope continuing to cool. Y bueno, y en las And of últimas course, 2 it's been semanas el traveling out telescopio to este this se L2 estuvo point and really enfriando, getting se the siguió mirrors ready enfriando. for this next big phase Y of the han mission, this empezado a poner 3-month todo pronto mirror para alignment las primeras process. partes de la misión, que son los Wow, procesos de thank you alineación. for painting that picture for us. It sounds like it has been an intense Estamos poniendo ahí, past 30 pusimos lo que days, es, and it's cómo es la incredible to órbita, cómo hear fue la how all of inserción de these teams órbita from around y the la world órbita halo, honestly have had que to work describe together to ensure alrededor that this del punto L2, revolutionary el telescopio telescope espacial is James safe Webb. and sound and operating where it should be. So, like you just shared, we have seen a successful deployment of Webb now, and just today it has arrived at its final destination in space. But before we go any further, let's learn a little bit more about Webb's new stable home in space at Lagrange Point 2. The James Webb Space Telescope will perform its science mission while orbiting a Bueno, location in aquí space nos van a mostrar cómo va a estar el web. Este video es un video de lo que teníamos pronto para ver. L2 is a point where the gravitational influences of the Earth and Sun and motion Así es como el James Webb va a dar la vuelta al Sol, atrás de la Tierra, pero en un lugar donde no le afecta la sombra que produce la Tierra. Eso quiere decir que va a estar siempre a temperatura constante.
Bueno, aquí vemos el lado caliente y a la derecha el lado frío del telescopio. Está haciendo la comparación con el Hubble, que el Hubble cada 90 minutos pasa a la sombra y el sol, a la sombra y el sol, y está continuamente variando y no le permite una operación continua a las 24 horas, a diferencia del Telescopio Espacial Webb. Esto es lo que se mueve el telescopio hacia un lado, hacia el otro, y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Parece que tuviera muy poco, pero en realidad, como también puede moverse verticalmente y está orbitando alrededor de la Tierra, tiene la capacidad de mapear todo el cielo. Otra vez preguntaban si podía mirar hacia la parte sur, detrás de no sé qué muralla del sur, hacia afuera de la galaxia, y sí, puede mirar hacia todos lados. O sea, en realidad hay que esperar. Bueno, está en órbita estable en L2, está diciendo. O sea que está confirmado. ¿Qué es lo que vamos a esperar ahora para la próxima misión? Bueno, ahora seguimos enfriándolo. Vamos a tratar de que sus espejos funcionen a la máxima capacidad. Y van a alinear los espejos primarios. Son milímetros, décimas de milímetros que van corrigiendo para poder calibrarlo. Las primeras imágenes reales de ciencia van a estar en 5 meses. Y vamos a recibir seguramente imágenes espectaculares. Pero todo este tiempo va a ser increíble, ¿no? Ya se han planificado las primeras observaciones, el primer año de trabajo. No solo en el sistema solar, sino hacia lo más lejos posible, dice, para tratar de llegar lo más cerca posible a lo que se conoce como el Big Bang. Leandro Hernández pregunta si ya llegamos. Bueno, sí, acaban de confirmar de que sí, que efectivamente ya está en el punto L2. Me dormí en el viaje, dice Leandro Hernández. Logan Retro Gamer dice: buenas tardes, otro día histórico. Sí, hoy estamos acá todos compartiendo este momento que es realmente un día histórico. El día en que el James Webb llegó al punto 2 de Lagrange, hicieron la última corrección de motor y que ya está confirmado. Andrés Matkovich dice: no puedo encontrar donde hacerme miembro VIP. Donde dice suscribir, dice al lado dice unirse o join si tenés en inglés tu explorador. ¿Cuánto tarda la comunicación ida y vuelta del telescopio? Si le dan una orden, ¿cuánto tarda en llegar? Deben ser unos 4 a 5 minutos, ¿no? Menos quizás. Así es como funcionan las termocapas que aíslan al James Webb. Deflexionan el calor por entre medio de ellas hacia el costado. Eso causa un movimiento lateral del telescopio porque el calor se escapa por el costado, pero para eso también tiene debajo lo que le llaman un flap, que es una pequeña placa, pequeña al lado de lo gigante que es el James Webb, que lo que hace es compensar ese momento para evitar tener que hacer una corrección de motor y mantenerlo en posición. El James Webb ya está aparcado, dice Adrián Braga. En realidad no está en órbita alrededor del punto L2. Eso es lo que estamos viendo en la animación que tenemos acá. Una vez que el James Webb llegó a su sitio, hicieron una corrección y lo colocan en la órbita, en órbita alrededor de L2. Recuerden que esa órbita no es, o sea, el punto L2 no es un punto completamente estable. Es lo que los físicos llaman metaestable. Busquen en Google metaestable, que es
que es metaestable. Justamente quiere decir que puede estar en esa condición un tiempo hasta que se salga para ir a una condición más estable. Entonces, para que no suceda eso lo que hacen es encender cada 2 semanas sus motores para mantenerlo en esa órbita. Dice que la alineación de los espejos es 1/10.000 de el espesor del pelo humano. That's how much control we have with these motors. They provide us 6 degrees of freedom. And we're going to move each mirror very carefully, and we're going to determine which images are reflecting from which mirrors. And then through the wavefront sensing and control process, we'll be able to achieve full alignment and, fully align our iconic gold mirror and finally focus the telescope. Wow, thank you. That was a really great explanation of that. And to hear that the movement is as thin as a human hair. I mean, the a punto de cenar, dice Alex does not Barberá. cease to amaze. Buen And provecho, so, Alex. I'm actually going to take a step back because we are getting a ton Leandro of great Hernández dice que questions está en la coming in oficina online. todavía. So let's just get Adrián right to Braga it. dice, Our sí, es un first hito question más de lo is esperado, ha going sido un to come éxito from total y valió la pena la Kevin espera. on Porque Twitter, who Rosa asks, más arriba había puesto, approximately dice, how long will todos para uno y uno JWST para take to todos. Excelente accomplish one noticia orbit around confirmada. Lagrange point Consulta, 2? ¿cuánto tiempo hay que esperar para ver Scarlett, could you resultados? Puede expand que on ser that 6 for meses, us? 5 meses, lo acaban de decir. Could you repeat the last question? The audio cut out for me a little bit. El tiempo de lag entre el telescopio y la Tierra es 10 segundos, dice Jaime Pizarro. Bueno, buenísimo, buenísimo el dato. 5, dice Mario Luis Marín. Bueno, ¿quién da más? ¿En qué quedamos? ¿Quedan todos en silencio? Scarlett, do we still have you there? Se les perdió la comunicación con la moderadora. Okay, it looks like we lost Scarlett for a second, so while she is coming back in, Amber, ¿Cuál es el do you futuro have de a clear Hubble? El answer to Hubble this ya question? pasó su vida útil con So I don't know creces. the exact answer off the top Van a of my tratar de head. mantenerlo el We'll mayor need the tiempo engineer posible back porque to mientras answer that puedan one, es un I'm instrumento de struggling. ciencia espectacular. What I Y do más know is that trabajando en orbit around conjunto the con el L2 James point, Webb, it's a porque si huge bien son orbit. cosas, And so son it sort of telescopios orbits totalmente around diferentes en this cuanto a su sort of, concepción y a lo que ven, imaginary sí L2 pueden tener stationary imágenes point del mismo during the sitio course of its orbit con around the distintos sun. sensores y eso So puede dar todavía the una visión telescope mucho más essentially amplia. orbits Y the aquí vemos sun in cómo line es with la the órbita. Earth, and it takes, of course, a A ver, year vamos to a poner un make video that que orbit tenemos. around the Earth or around the sun along with the Earth. But then, yeah, along the way, it's making this long, big circular orbit around the L2 point. Great, thank you so much for that. And when Scarlett comes back, Kevin, we will be sure to see if we can get the answer to this question for you. So let's move on. We have Stan on Facebook, Amber, that's got a great astronomy question. He wants to know, Vamos a poner cómo es el tema del campo visual, justamente creo que es muy importante esto, ¿no? Así se ve el telescopio desde el costado, o sea, del lado caliente al lado frío, que es lo que estábamos viendo hace un ratito. Y la capacidad de movimiento del telescopio James Webb es esta, hacia un lado, hacia el otro, hacia los costados y hacia arriba y hacia abajo. No puede darse vuelta y apuntar hacia el lado del Sol, como tampoco podía este telescopio. Voy a bajar un poquito de estas chicas. Tampoco podía hacer, si se pasaban de fuerza, no tenía forma de hacer una corrección para frenar, no estaba previsto, ¿no? Pero acá vemos que el telescopio, mientras da la vuelta al Sol junto con la Tierra, va a poder observar en su campo visual todo el cielo que nos rodea. ¿Por qué? Porque sin moverse ya ve esto, pero moviéndose hacia arriba y hacia abajo y hacia los costados puede llegar a mapear absolutamente todo el cielo. Creo que son en 6 meses o 8 meses. Va a ser brutal.
access to the data allowing for astronomers to 6 months, investigate maybe a range of year. questions about how the But universe works after a and year, our it place all in the becomes cosmos. public. So anyone in the world can use that data to do science, which is awesome. And then a lot of the data that's taken during the first year of JWST's lifetime, particularly during the first few months, is going to be available immediately to everyone. Bueno, dice que a partir del primer mes que tengan las primeras imágenes de ciencia del telescopio James Webb, van a ser visibles, o sea, van a ser accesibles para todo el mundo. No solo a los científicos que están trabajando en eso, sino que va a ser libre. Eso va a permitir que cualquiera que quiera va a poder estudiar esos datos y hacer sus propias evaluaciones. Costó llegar al lanzamiento, pero una vez que lo lanzaron todo ha sido bárbaro. Dice Leandro Hernández, tengo el presentimiento que la calibración va a llevar menos tiempo de lo que prevén. Es posible. El tema de calibración del telescopio, ellos tienen previsto justamente un gran margen de tiempo. Ellos ya dijeron que si bien tienen un cronograma, no es exactamente fijo, o sea que pueden variarlo como mejor les quede. Bueno, Carlos Garrido dice que si L2 está a 1,5 millones de kilómetros y las señales viajan a la velocidad de la luz, el lag es de unos 5 segundos aproximadamente. Muy buena respuesta. Ya pueden ir construyendo el próximo, aún más grande, el telescopio luego, 15 metros de diámetro, el doble del James Webb, dice Alex Barbera. So there's a whole list that you can find online of objects within our solar system that JWST is planning to study during that first year. No entiendo la pregunta, Rosa, de que hablas Tierra-Sol Invictus, ¿se queda así hasta cuándo? Anthony que saluda. Absolutely. So the Space Telescope Science Institute is where our Mission Operations Center is located. Alfredo Bonet dice va a poder visualizar todo el cielo restringido en zonas por épocas del año. Claro, esto no se trata de que, quiero ver hacia aquel lado, apunto. No, en realidad no. El telescopio puede mirar cualquier parte del cielo hacia afuera del Sol. Como se está moviendo alrededor del Sol, a lo largo de la vuelta completa, tiene capacidad de ver todo el cielo, pero no puede observar hacia cualquier lado en un día determinado. So, Amber, we have another question from Facebook. Danielle asks, is the exposure time in infrared different than it is in visible light for data acquisition? El tiempo de exposición, dice, de la luz infrarroja con la luz normal. That you're looking at always does come into play when you're planning these observations. And that's for several different reasons, but one of the fundamental reasons is just because objects in the universe emit these different wavelengths of light at sort of different strengths. Nos está hablando de cómo llegan las señales y las diferentes ondas de onda que emiten los objetos que hay en el universo. Recordemos que el James Webb va a poder observar solamente la franja de infrarrojos. For that specific reason, that you can't really see them in visible light or other wavelengths, but you can see them in infrared light. And so, yes, because objects emit at different sort of power at different parts of the wavelength range, means that we'll have to sort of calculate those different exposure times. Bueno, dice que sí, que van a tener que calcular los tiempos de exposición, porque son totalmente distintos los tiempos de exposición con luz infrarroja que con la luz normal, obviamente. Y eso depende mucho de la intensidad de la energía infrarroja que llega, de la capacidad del sensor y obviamente del tamaño de esos espejos. Esto es un poco también, ya lo tienen más o menos estudiado, pero también van a tener que hacer ensayo de error y quizás eso sea parte de la calibración. Through with visible light and allows us to see the stars being born. So when people ask if these pictures are going to be pretty, I always point them to this image because this is like a beautiful, spectacular image. I completely agree. And hey, Scarlett, so glad to see you back and online. Technical difficulties. No. Bueno, solucionaron el problema. Amber, I'm going to toss you one more question, kind of in the same light. We have Mark on Facebook who wants to know that due to Webb's position at L2, is there anything we won't be able to see?
Va a haber algo que no podamos ver desde Yeah, el punto so I L2. kind of touched on this a little bit, but because it is at that part of space, and because it's an infrared telescope, of course, the mirrors always have to be pointing outward, away from the sun. Bueno, es lo que You can't decíamos, ever point the como telescope es back towards the infrarrojo y sun como because that would essentially fry tiene, our los espejos detectors. siempre tienen que estar And apuntando so hacia afuera that del means Sol. we can't look back at ¿Por the qué? moon, Porque si no se Earth, derrite. Venus, Así, Mercury, or lisa the y sun llanamente. itself, No of está, course. no está But pensado everything else para darse vuelta y from apuntar March hacia el on Sol. out is fair game for the Si telescope. pasara eso, nos quedamos sin telescopio. Wow. I mean, that gives us a lot to look at. Thank you so much. And so, Scarlett, Por eso Amber was no just telling us a podían little darse bit about what we vuelta can con el expect telescopio para for Webb frenar 2 al image llegar al and punto how that L2 de process really Lagrange. works O between sea, the si infrared and the harían visible 5 se light. pasaba Well, en we have a potencia, question from Mike T on YouTube perdían el who asks, telescopio. how Porque long no does it tenía la take for capacidad. Es más, communications lo to transfer desecharon to and esa from the posibilidad en el momento telescope? del Do diseño. you have any Podrían haber insight colocado un motor on más, por ejemplo, y that? dijeron no, no es necesario, Well, hay that's que a very el specific cohete que lo lance question. tiene que I ponerlo would con un probably have poquito to menos de defer that velocidad, one nada to más. the Y fue lo com que hicieron. team. But we use these massive, powerful antennas from the ground to relay the signal from the computers in the Mission Operations Center to the telescope. So from the control center, we are sending commands to the telescope. Any activity that it performs, we're commanding from the control center. And then once the telescope performs what it needs to do, we are monitoring real-time telemetry down on the ground. Bueno, dice que una vez que le mandan las cosas están Wow, monitorizando thank you. prácticamente en And so, tiempo real de la back Tierra. to Esto es lo just que hablaban, de que hay monitoring 5 telescope segundos de systems, retraso, and a ¿no? little bit earlier you mentioned that in the Hay otra immediate cosa que yo había future, leído next y 5 me parece months, interesante, y es que Webb una will vez que need esté to cool down funcionando, to a specific van a temperature mandarle in al order for its telescopio instruments to work. And so we have una gran Anthony on cantidad de Instagram tareas who para wants to know hacer de toda la semana. Se specifically lo mandan una how vez. much time till Webb Obviamente van a actually hacer cools actualizaciones down to quizás this current diarias temperature. o horarias donde van a Right, cambiar so it's las about cosas. 40 Pero el Kelvin. I telescopio believe tiene it la takes about capacidad de 98 trabajar days autónomamente for the de esa instruments manera. mirror to cool down to temperature. Good Wow, question. that is very cold. De That Tabaquias is dice, ¿y very usted a qué cold. se Thank dedica? you. A mí And soy so how's, youtuber. yeah, and a follow-up Hola to that Daniel, on recién Twitter puedo asks, has the conectarme. La niña duerme en gradual casa cooling antes de que down den las over Webb 10. of Webb Pregunta, over the dice last week Franz. been according to the simulations? Has it happened as y'all thought it would? Yeah, of course, it's never perfect because it is a simulation. But yes, it has been almost Saludos just desde as Honduras, dice Mario expected. Flores. We have had our cooling rate increase quite a lot from the deployment of the sun shield, and everything is going marvelous, really. Dice que la forma en Nice. que I mean, viene that is what we enfriándose, que love lo to están hear, and I monitorizando hope it en otros continues that minutos, way dice que over está these tal next cual 5 como and a vienen half esperando, months. You entonces know, viene fingers crossed. espectacular para And seguir so enfriándose. another question we have is from Justin on Twitter, who asks, are there other observatories in L2 besides JWST? Hay otros observatorios en L2, Scarlett, you want en to el take punto de this Lagrange one? 2, y ahí sí. Amber, do you want to take this one actually? Sure. Yeah. So there are other observatories out in this part of space. There's the European Gaia Observatory is Dice el out Observatorio in this part Europeo of Gaia. space. And in fact, we've been able to learn about, for example, the micrometeorite situation in that part of space, thanks to some of these other satellites. Bueno, y hemos that's a aprendido question I sobre get los a lot, is are we worried about micrometeoritos, que es lo micrometeorite que los impacts daños que in that pueden part of hacer space? por And the short estos answer to that is otros no, not really. telescopios, Because estos it's otros a objetos que están semi-stable allí en point. L2. Stuff doesn't tend to collect there. But part of the reason that we know that for Los sure otros is because observatorios que we've been están able locados to allí assess se it llaman from other spacecraft Discover, that are in Win, that part of Soho space. y So ACE. yes, we do have other Y hay otros satellites out in satélites that part of también space. allí, incluyendo el WMAP, el Nice, Herschel thank y el you. Planck. Thank you so much for that. And thank you too to everyone submitting your questions today. Los If primeros you're son just de tuning in, we L1 really encourage you to participate live in today's show by dropping a question y los in the otros son chat de stream L2. wherever you're watching from, or by using the hashtag #UnfoldTheUniverse on social media. Scarlett, Amber, don't go anywhere. We will get back to you in just a second. But first, we have another way ¿Qué nivel for dan? those watching to Dice participate Social. in the Webb mission. We know Nikon that a full, 5 months qué is a bueno, lo long dejan time to trabajar wait toda una and semana wonder sin que el about jefe what Webb will moleste. discover. Show Alfredo us Bonet what you dice, believe le the contesta Webb Jaime telescope Pizarro, will este reveal telescopio está by especializado en creating imágenes art. You can infrarrojas, sing, no you en can paint, you microondas. can dance,
No vi la pregunta de Jaime Pizarro, gracias Alfredo. So share a picture or a video of you and your creation online using the hashtag Unfold the Universe. You'll have a chance to be featured on NASA's social media page and also the NASA website. Take a look at how it works. Hi everyone, I'm Kelly Girardi, and this is Delta V, and we're kicking off the Unfold the Delta Universe V Challenge with NASA and the James Webb Space Telescope. The Webb telescope is NASA's biggest and most powerful space telescope ever. It's going to help reveal our universe like never before. Delta, what do you think we'll discover? I think we'll see stars, planets, and galaxies. I can't wait. No puedo esperar, dice, a ver las galaxias. No, qué divino. Share what you believe the Webb telescope will find. It could be a drawing, a poem, a song. You could be creative. I drew a picture of what I think the telescope will see. This is the telescope, and these are our planets and stars. Wow, Delta, it's beautiful. I can't wait to see what everyone else comes up with. Bueno, no, están llamando a la gente para que haga sus dibujos también y los compartan. Con el hashtag Unfold the Universe. I love this art challenge so much. I have had the amazing honor of being one of the people that gets to sift through some of these submissions, and each creation has been Dice que, o sea, estoy leyendo la información de lo que hay en el punto L2 de Lagrange y, por ejemplo, hay algunos detalles técnicos, dice, ¿no? Dice que es muy fácil para un objeto estar en esos puntos. De hecho, dice, hay asteroides pequeños en los puntos de Lagrange L4 y L5, que son los que están antes y después en la misma órbita terrestre. Pero en los puntos L1, L2 y L3 dice que son metaestables. Esos objetos pueden salirse de allí y quedar en su propia órbita alrededor del Sol. Dice, a menos que haya algo que lo mantenga en posición, como por ejemplo un encendido periódico de sus motores, en el caso de los telescopios o de los satélites que están allí en L2. Yes, absolutely. Por eso es que los sitios L1, L2 y L3 no recolectan objetos para ponerlos como los hacen los puntos L4 y L5, que ahí sí se mantienen. And by looking at images like the Hubble Deep Field, Ultra Deep Field, we've been able to push back and see very distant galaxies. But at some point, we sort of come to the edge of what Hubble can see. And JWST was specifically designed to help us find Freddy Martínez me pide un saludo para su hijo Joaquín, de 5 años, que le está mirando. Joaquín, un abrazo enorme. Gracias por estar con papá, con Freddy ahí, mirando esto espacial, esta tecnología del telescopio James Webb. Un beso, un abrazo. El James Webb es muy caro, dicen, que pone Alex Barberá, quien mantiene la página lanzamientosespaciales.com, que se la recomiendo. Pero los nuevos portaaviones de Estados Unidos cuestan más de 10.000 millones y tienen una flota. Dice, es cuestión de prioridades. ¿Por qué el telescopio hace esa órbita? Dice González. Bueno, varios motivos. La órbita L2 permite que el telescopio esté siempre en contacto con la Tierra. La Tierra, al dar la vuelta, en generarnos cada nuevo día, han colocado lo que se llama la red de espacio profundo, que hay antenas, una en Australia, otra en España y otra en los Estados Unidos, y siempre hay una de ellas que está apuntando hacia el sitio donde está el James Webb. O sea, se puede llegar a comunicar las 24 horas con solo esas 3 estaciones. Esa es una de las partes buenas. La otra es que en ese punto no hay que cuidarse de otros objetos o de que se capture un asteroide o haya algo nuevo allí, porque es un punto realmente, como lo veíamos recién, metaestable, y al mantenerlo en una órbita alrededor de ese punto, o sea que gire alrededor de ese punto, ¿sí? Y en una órbita mucho más grande que la órbita lunar y perpendicular a ella, y lejos, porque está mucho más lejos que la Luna. Ni la Luna ni la sombra de la Tierra le van a cambiar de alguna manera la temperatura a ese telescopio. Entonces va a poder trabajar y hacer sus misiones de ciencia las 24 horas de nuestros días. ¿Sí? O sea, de continuo.
As our engineer, do you want to kick it off? Sure. I would say work very hard. Don't give up. Engineering can be hard for a Bueno, reason. está explicando, en realidad la pregunta que le hicieron es cómo se llega al punto donde están ellos. Dice, yo estudié ingeniería, primero es muy duro estudiarlo. Dice, puede ser muy duro la ingeniería. Y no se rindan nunca, dice, eso es la parte principal, no rendirse. O sea, estudiar y no rendirse. Muy buena imagen del montaje de los espejos. ¿Querés saber sobre el James Webb? Nos dice Alex Barberá. Lanzamientosespaciales.com tiene un artículo dedicado específicamente al James Webb. Vamos a averiguar eso. Aquí tenemos el Ariane 5, el James Webb, el acceso al lanzamiento y un artículo muy completa con la historia, la descripción. Está un poquito chico esto acá. Ahí está. Con sus instrumentos, qué es lo que tiene adentro. La verdad está muy completo y está lo mejor de todo. Está en español. El segundo punto de Lagrange es totalmente explicado. En fin, vale la pena tenerlo en favoritos. El sitio lanzamientosespaciales.com. Tiene además un calendario espectacular con todo lo que hay en el mes. Así muy colorido, vale la pena verlo. Ahí ingresé en el enlace principal, que es lanzamientosespaciales.com. Yo lo tengo como favorito, realmente vale la pena. Les voy a compartir un documento que compartió la NASA con la prensa. Amber, if you want to take this one, feel free. She wants to know, how will the public access the images once they're acquired? ¿Cómo la gente encuentra las imágenes una vez que sean publicadas? Which is where Scarlett works. So they are our sort of repository for housing the data for the telescope, also for Hubble. So that will be the place to go to get all of the images. And of course, as we make discoveries, as astronomers make discoveries along the way with the data, we will, of course, provide those fully produced, beautiful images to the public as well on all of NASA's channels. Dice que tienen un repositorio al cual la gente puede acceder en el Instituto de Ciencia Espacial, donde trabaja una de ellas. Dice, una vez que los astrónomos hacen descubrimientos, los publican y comparten las imágenes, obviamente, pero todo el dato de eso, igual que el de Hubble, es público. Dice, hay acceso. Gracias, Daniel. Dice, obra de Juanix. Juanix es increíble, es un libro abierto. Qué lástima que no está hoy con nosotros acá. Rosana Chávez sumándose recién. Bueno, Rosana, y a los que se suman recién, está confirmada la inserción en L2 del Telescopio Espacial James Webb. Hicieron la última corrección y ya está en su órbita de halo alrededor de L2. ¿Qué es lo que viene ahora? Bueno, es lo que estaban hablando en esta transmisión de NASA, justamente donde informaron eso y además de todo lo que viene ahora en la misión de ciencia, ¿no? Adrián Braga dice, están haciendo preguntas sencillas con gran importancia general. En general sí, están muy buenas. We have a question from Brent on Twitter who asks, what are some other new technologies that building the JWST telescope has created, especially transformative tech that might have changed our daily lives? So basically, he's looking for spin-offs. Has any other new technology been created? ¿Qué nuevas tecnologías se han usado allí en el James Webb que nos faciliten la vida a nosotros? Scarlett or Amber? Whoever wants to go first. That's a great question. I'm curious. Es una muy buena pregunta, dice. No hay que quedarme en blanco, parece. Yeah, so the one that comes to mind that I know of that I know NASA has talked about is the fact that because these mirrors have to be aligned so precisely, the shape of the mirror has to be absolutely perfect. And so that'll happen after this upcoming 3-month mirror alignment process. So if you can imagine if the whole 22-foot mirror was the size of the continental US,
the biggest bump on this mirror is going to be about 1 inch or 2. Okay, so it's very, very smooth, the surface of the mirror. Now, it turns out that confirming that smoothness and even measuring the Está hablando smoothness de is la really, forma really del hard espejo to que tiene que do. ser muy, And muy, so muy just the pulida y muy technology precisa. that we had to develop to Y tuvieron que measure the desarrollar la smoothness of the tecnología mirror para has poder hacer esos actually already espejos. been used in the medical field, Y in ahora the se field usa of en el campo médico, dice, ophthalmology. esa tecnología. So eye doctors have used this technology La to historia de help Scarlett measure the shape Hernández of the es human eye, increíble, and this has dice Claudio already gotten Beltré. benefits in making eye surgery much shorter, much more efficient, and much safer. So that's Scarlett one Hernández example es quien of está hablando, a sort of ¿no? spin-off technology that's come from the development of this telescope that really plays real effects in the real world. Wow, that is really cool. Thank you, Amber. And to kind of stick on this topic of mirrors, Scarlett, we have a question from Brian on YouTube who asks, well, actually, who's looking for more clarity about where Webb's 18 mirror segments are supposed to be pointed. Specifically, he's wondering, are all 18 segments pointed in 18 different directions or pointed in one direction and aimed at and targeted at different focal points? Yes, that's a great question. So they all have to be, all the 18 segments have to be aligned to make that parabolic, that iconic picture that you've all seen. It's a bit of a concave mirror there. And, estoy leyendo un poquito, no estoy hablando porque estoy leyendo la historia de Scarlett Hernández, que no, sinceramente no la conocía. ¿No? Hola, tenemos al maestro Darien en el chat, un saludo y un honor, dice. Saludos Dani, comunidad espacial, aquí escuchando el canal como podcast, celebrando la llegada del web a L2. Gracias, por eso gracias por el aviso, gracias Darien. Ella es dominicana, dice Claudio Beltré. Saludos desde Desenzano de Encarta. Nuevo miembro, abrazo fuerte y ansioso por aportar datos, dice Andrés Malkovich Vitone. Muchas gracias por sumarte como miembro VIP. No vi el astronauta, te estoy saludando ya, gracias. Okay, great. So yes, the mirrors are all actually pointing in the same direction. Thank you. And so moving on, we have a question from Manuel on Twitter who asks, can Webb's observation schedule be adjusted in case a discovery shifts the scientific priorities? Amber, do you have any insight on that? Yeah, absolutely. And in fact, that sort of flexibility. Nativa de Moca dice que es and so in astronomer speak, those are called targets of opportunity, or TOOs. And so if something super exciting, something sort of short-lived happens in the universe, and we want to pause our observations and point the telescope in that direction, we have that flexibility built into the schedule to be able to do that. So a good example would be like if a supernova goes off, or some other event like that happens sort of quickly. So yes, we have that capability built in. There are some constraints on that. So you can imagine. Bueno, voy a ver un poquito. Me distraigo con leyendo lo de Scarlett. Trataba de leer para traducirlo a ustedes, pero bueno. La cápsula Dragon se encuentra durante la reentrada en este momento, nos dice Darien. Muchas gracias. Darien Hernández de Explorando el Espacio. Es un informativo. Vayan a ver el informativo de Explorando el Espacio, que es realmente espectacular. Nos acaba de informar respecto a la cápsula Dragon, que fue desacoplada ayer y que regresa hoy a las 9:05 UTC. O sea que estamos a unos pocos minutos de que llegue. Separación exitosa del trunk, tuiteó Darien de Explorando el Espacio, y comienza el encendido para deorbitar la misma. Esto fue hace 21 minutos. ¿Cómo van a recolectar los datos en las atmósferas de los exoplanetas? So the way that we study exoplanet atmospheres is by watching the planet
transit in front of its star. Bueno, dice, lo vamos a ver con los tránsitos. Ahí estamos viendo lo que es un tránsito. Entonces produce una disminución del brillo. Esto es lo que se ve, una disminución del brillo durante el tránsito. Esto es una simulación. Dice, ¿no? Esto es un planeta cruzando por delante de una estrella y produce esta variación. Y este pedazo, el primer pedazo, la rampa descendente y la rampa ascendente, en realidad, está producida por la atmósfera. La primera parte la hace la atmósfera. Y son observaciones muy, muy difíciles de hacer. En poco más de 15 minutos tendremos el amerizaje de la Cargo Dragon, dice Dariente explorando el espacio, de la CRS-24. Hernán Ibarra saluda también, dice presente. Bueno, están muy, muy emocionadas. Cada científico que habla de James Webb realmente transmite un entusiasmo increíble. Están todos muy, muy, muy locos por lo que se viene. O sea que realmente creo que vamos a ver cosas. Wow. Dimax Toqueado dice, el James Webb nos puede ofrecer una mirada más detallada de nuestro universo. ¿Estamos preparados para asimilar la posible existencia de vida extraterrestre inteligente? Un saludo enorme. No, definitivamente no estamos preparados. No. No estamos preparados para ver vida inteligente en este planeta. Menos estamos preparados para verla en otro, ¿no? ¿Hay vida inteligente en este planeta? Sinceramente, a veces dudo. An empty point in space. So it's actually the reason we chose that location. ¿Por qué eligieron ese lugar? Well, it was already explained in the video what Lagrange point 2 is, but ¿por qué eligieron L2? Because of the gravitational pulls, the telescope is able to float much easier in that bit. Dice que en ese caso puede estar flotando mucho más fácil. Básicamente por eso, porque puede estar flotando allí mucho más fácil que en otros puntos. Esto es lo que hace la órbita alrededor del punto L2 mientras va a dar vuelta y está tirado por la fuerza gravitacional de la Tierra y el Sol. Por ahora no uso caravanas, dice Leandro Hernández, pero si las usara, querría las de la chica de la izquierda, dice. Me encanta. Le voy a mostrar la mercadería que preparamos del James Webb. quote unquote moment of the Big Bang. But what we're really interested in seeing is how what happened in the Big Bang gave rise to those first galaxies. And that's a part of space that we've never seen before. So, of course, we've seen images of the sort of the Preparamos esta mercadería, una taza de James Webb, está genial, una taza mágica de James Webb y una remera también una de manga corta de algodón. En distintos colores que realmente me encanta, está increíble. 100% algodón, una calidad espectacular y tamaños como para todo el mundo. Vamos a ver esta taza, me encanta esta taza, tengo ganas de comprarme una. Miren cómo queda, miren cómo queda esa taza. De un lado, NASA con el worm, con el gusano, del nombre NASA, y del otro lado,
el James Webb. Right. Yeah. So with Hubble, we've talked a little bit about the Hubble deep fields. And with the deepest images we've been able to take with Hubble, we've been able to see back pretty far and see some very distant galaxies and see those galaxies as they were in the very distant past. So we have been able to see very Así distant como vemos en galaxies algún with punto del Hubble. futuro, lo But we imposible sort of va a come up to parecer the edge of what posible. Hubble can do. Así We como can't vamos see en any algún further punto del futuro, because dice Juan these Camilo first González, galaxies are emitting lo their imposible light. va a parecer The light posible. now is ¿No? only Sí. in the infrared part of the spectrum. Diego Martín So dice, even if pero we el had a paradigma de huge, Fermi. visible light Daniel telescope in González dice, yo space, creo que an even Hollywood ya bigger nos one, preparó we por still más de wouldn't be 60 able to años see con these películas de ciencia galaxies ficción because con their light is posibilidades now totally in the extraterrestres. infrared part Tengo of mis the dudas. spectrum. Sinceramente And tengo mis so dudas. yeah, we'll be able to see that first epoch of galaxies that's more distant than what we've been able to see with Hubble. That is so exciting. Thank you. Thank you so much for that. And so we have a fun question. Dice, vamos a for both poder of mirar you. 3.5 Scooby Arthur mil on millones YouTube de asks, años what are you hoping en la for historia the very cósmica. first discovery? Scarlett, I'll kick it to you, and then Amber would love to hear from you next. I think for me, what's most fascinating is to think that now that we're going to be able to through all of the gas and fog in space that we weren't able to before, mid-infrared, Bueno, se está cortando lo que dice discover things Scarlett, that es we una didn't pena. know existed. So that's super fascinating to me. The exoplanets, learning about other planets that are made of Bueno, está hablando de los rocks, exoplanetas like y las Earth, gases y that could have oxygen or qué es lo que signs vamos of a poder carbon observar si dioxide las atmósferas tienen oxígeno, and us that o sea, can si hay help support life. asignaturas It's just de carbono. interesting, and know if they're to know about our origin, how we got Y here. poder ver nuestros orígenes, justamente, ¿no? Yeah, and for me, Está en dólares. yeah, 16 sort pesos of in uruguayos a no, similar está en vein, dólares, I Diego mean, Martín we have all of Linares. these very specific questions we want to answer about the universe, right? And we have this first year of observations No hay planned where we hope to transmisión start del to amerizaje, answer some dice of Daniel those Hernández. questions. No Things hay. like, yeah, how did Dijeron que no iba a haber, por eso no stars estamos form, transmitiéndolo, and porque what's going on with some of the ya la objects NASA in our avisó de solar que no system, iba a and get haber all the way back una to filmación. finding Es de those noche, first es en el mar, galaxies. So we have these very no es specific tripulada, questions that we want to entonces answer. para la But NASA for no me, tiene as a no tiene scientist, the valor thing I'm most excited el about costo. is the O sea, es discoveries demasiado that I costoso know quizás we will make programar that una are transmisión. completely SpaceX no va a gastar unexpected. ese Like dinero, it's no like les there are these interesa y surprises bueno, out there lurking in the nadie quiere pagar, universe, things that we've evidentemente. never Un dreamed abrazo, of. Daniel, desde And I Granada, think dice we'll Manuel find Castillo. those, and I think that prospect of finding things that completely surprise David us, that Amengol sort of dice, si me change toca la the way lotería, we os compro understand una the taza a universe. todos los VIP That y is what I'm pago most un viaje a excited algunos about para with this conocer a telescope. Daniel y ver algún despegue. Grande, David, Wow, muchas thank you gracias. both. I mean, I completely agree. And also, I know, Amber, you've done a little bit of work with black holes. And so just seeing Bueno, what estaban the hablando de telescope even los reveals agujeros about negros. those is Justamente going esa to es be otra de incredible. las maravillas que So van a much poder great science to come for Webb estudiar y right now. aprender. So for Scarlett, I've got a question for you Una pregunta para from Scarlett. A ver. AppGeek on Twitter, who asks, how excited does an aerospace engineer get about the astronomical aspects of a mission like this? Bueno, una ingeniera así And I can aeronáutica repeat that as o well. espacial dice Super excited, even though you can't see ¿qué it tanto right es now. ver la I tecnología remember during the astronómica? deployment Dice phase, también, I ¿no? was on the edge of my seat. It was like watching, the Super Bowl for me. And pop champagne while I was in the control center, but obviously that's not a good idea. But definitely when I got home, it was a big celebration. I'm really over the moon about how amazing everything has been going up to this point, and I'm so excited for the future. Bueno, está muy, muy entusiasmada por el futuro, por lo que va a venir en la Amber, luna, dice, how y bueno, excited hemos does vivido an astronomer get todas estas cosas como si for the fuera unos aspects of a festejos de un mission like Super Webb? Bowl, dice, o sea, de la final de la Copa Yeah, Mundial de well, I Fútbol, mean, ¿no? we're obviously Americano. excited about the science. Of course, all of us astronomers Sorteo are. de tazas, But Daniel, for me, one of the animate, coolest dice things Adrián about Braga, me working at encantaría NASA is hacer that un we sorteo de do tazas, lo work hemos planificado, alongside these brilliant tenemos un tema engineers con lo that de have los built this envíos, tenemos que awesome ver de machine coordinar con that is el going proveedor a ver to, si I think, podemos llegar a change the hacerlo. way that we Pero es understand the una muy buena universe. idea que And la tenemos que hacer. just to be a part of that, to be, to be able to walk across campus and see the telescope being built a few years Pedro ago, Martínez dice, si yo really le gave vendí me
a los much better colgantes, understanding, again, as la a moderadora. scientist. It gave me a better Un abrazo de understanding República of Dominicana. just what goes into engineering, to building these types of things. It's absolutely incredible. You know, I think this is a moment in our history as humans that we can just, as you know, as a society, as a species, be so proud of, because we've built this amazing, Dice, como beautiful sociedad, machine como that is going to especie, dice, transform our podemos sentirnos understanding tan of the universe, orgullosos and I de que think hemos it's construido incredible. esta tecnología para poder So ver well put. tan Thank you both for lejos, tan that cosas tan answer. diminutas, And digo, so, que es increíble. Scarlett, La we have verdad, another follow-up la for verdad, you. lo que han Glitch logrado Robot en on estos Twitter últimos asks, años en la what can you tell tecnología us about astronómica es JWST's brutal. secondary mirror? Is it the same material as the El primary material mirror? del espejo secundario, dice, ¿el mismo material que los primarios? So it is another gold mirror, and Es it's otro espejo de it's a oro. convex capillary mirror about 2.42 diameter, I believe. Good question. Está hablando del tema del diámetro. ¿Sí? Yeah, thank you for that, glitched robot. So, No, salió moving cortado, on, no entendí Amber, cuánto we've dijo. got a question from an 8th grade student who wants to know if JWST will be used to find or identify large objects in the Kuiper belt or the Oort ¿Va a cloud. identificar objetos en el cinturón de Kuiper? Absolutely. So Sí, dice. that part of the outer solar system is something we're definitely planning to Dice, to esa parte use JWST to externa study del sistema objects and solar, to look dice, for objects justamente there. vamos So a ir a mirar like I ese said, cinturón. the Sí, whole Mica. solar system, basically from Mars on out, is fair game. Todo lo que So hay de we Marte hacia afuera, absolutely will be vamos looking for a objects in the verlo, outer vamos solar system with this a telescope. mirarlo con el telescopio. Miguel. Wow, I mean, thrilled for what's to come. And unfortunately, that is all the Claudio time Beltré that dice, we el have día del for lanzamiento del today. telescopio, But Carlin Amber, habló sobre Scarlett, su vida thank you personal y de both su trabajo so con el much for your telescopio de time today. observación It de la was so NASA. great to hear Si me your permite, insight on comparto this el enlace mission. para la We entrevista. really Sí, claro, appreciate cómo it. no. Thank you. It was really an honor to share with you all. Yeah, thanks so much. This has been fun. So exciting. And a big thank you to all of you who joined and asked your question today. Make sure to stick with us as Webb gears up to unfold the universe and start sending back science and data. La Cargo Dragon va a amerizar con el tipo de basura que Visit acumulan las pruebas rusas, dice where Ángel is Domínguez. Webb No, to keep la up with the basura telescope's espacial milestones, the norteamericana observatory's generalmente temperature, la mandan and en its las location in SIGNs, space. no The team en will las also be Cargo posting Dragon. regular updates to the @NASA Webb Las social media accounts. las naves de That includes carga Twitter, que la NASA tiene Facebook, and contratado a Instagram. Northrop Grumman, We will be back to que answer your regresan questions quemándose, live on igual the show que once las Webb naves releases rusas que its first descargan. images. So stay tuned and go Webb. Bueno, está finalizando esta conferencia de conferencia de ciencia de NASA y seguidamente va a empezar la teleconferencia. Así que hacemos un pequeño espacio mientras comienza la teleconferencia. Y ahora sí, esta teleconferencia, vamos a ver un poquito quiénes son los que están en la teleconferencia. Vamos a poner una imagen que tenemos preparado de quiénes son los oradores que van a estar en la teleconferencia. Y aquí los tenemos. No va a haber imágenes. Estamos acreditados como prensa en esa teleconferencia. Así que estamos buscando ya el sitio web. Y vamos a pasarles la información de quiénes son los que van a estar en esa teleconferencia, que ahí sí vamos a poder participar, y quizás si a alguien de ustedes se les ocurre alguna pregunta interesante, es posible que tengamos la oportunidad de preguntarle. ¿A quiénes? Vemos allí a Lee Feinberg, ¿sí? Quien está a la izquierda. Lee Feinberg es administrador del elemento óptico del telescopio James Webb, de Goddard, NASA Goddard. Le sigue Amy Lowe, que es ingeniera líder del vehículo Webb, de Northrop Grumman, la empresa que lo construyó. Luego tenemos a Kate Parrish, que es el administrador comisionado del observatorio Webb de NASA Goddard, y Jane Rigby, que es el científico de operaciones del James Webb, también en NASA Goddard. Creo que es importantísimo, justamente que vamos a poder tener a esta gente allí. Estuvo muy bueno lo que vimos de Amber Strong, que es
científica también del proyecto, pero es de la parte de comunicaciones, del web, y es Carolina Hernández, que es ingeniera de sistemas de vuelo del telescopio. Ella es del Instituto de Baltimore. La conexión con NASA para la conferencia esta es telefónica. Justamente es una teleconferencia y es lo que vamos a hacer ahora. En cuestión de un minuto nos vamos a conectar. Welcome. Thank you for calling. Your passcode, please. Yes, give me a second. I need to mute this. Give me a second. Before you mute the LIFO, I need to get your name. Immediate out. Thank you. And your first and last name followed by spelling. Could you spell the company name? Yes, Romeo Delta, Romeo, Oscar, November Echo, Uniform Yankee. And your last name, sir? I will spell it. Okay. Romeo, Echo, Golf, Uniform, Echo, India, Romeo, Alpha. Thank you. I'll go ahead and join you at a conference. Please stand by. Thank you. Bueno, les recuerdo a quienes nos siguen y están ahora todavía en esta transmisión, somos 682. En esta conferencia de prensa es en inglés. Vamos a traducir lo que nos quede, a mano hacerlo. Lamentablemente no vamos a poder traducir todo. Queremos escucharla, queremos ver qué es lo que preguntan los demás. Vamos a hacer lo posible por compartirlo con todos. Quizás alguien de los que esté escuchando, quizás Darian, si es que está aquí, o alguien de los que escucha y entiende de inglés, lo escriba en el chat. Estaría muy bueno que lo hagan. Yo quiero participar 100% de la conferencia, que es en inglés. Voy a tratar de compartir con ustedes las partes importantes, sí. Claudio Beltré dice, esos son códigos de guerra. Podríamos escuchar esos códigos. No, en realidad voy a bajar un poquito de volumen. En realidad los códigos, estaba deletreando el nombre de la empresa, que es Redron UI, y mi apellido Regueira. Es muy difícil para ellos entenderlo. Redron UI no suena a nada, menos en inglés. Entonces lo que hice fue deletrearlo utilizando el alfabeto aeronáutico, el código aeronáutico. El código en realidad es un código numérico donde silencié mi micrófono y no salió, no lo escucharon. Es el password de acceso. Lito Gaming dice, soy nuevo seguidor. Bienvenido, Lito. En la aeronáutica civil igual se usa, dice. Bueno, yo lo sé de allí, ¿no? Saludos de Argentina, dice Lito Gaming. Voy a ayudar como pueda, Dani. Gracias, Darien. En realidad digo, tranquilo, no te compliques, sé que estás trabajando. La idea es participar un poquito de esta teleconferencia.
me parece muy interesante justamente los disertadores en esta teleconferencia, ¿no? Les voy a compartir un montón de fotos que hay sobre el James Webb. En Flickr. Flickr es un sitio que la NASA utiliza muchísimo. Y aquí hay un montón de álbumes relacionados. Hay muchas fotos. Hay 3.464 fotos. La mayoría de muy alta calidad. As a reminder, you can dial *1 to get into the queue for asking questions. Here on the line, we have Keith Parrish. He is the Webb Observatory Commissioning Manager at NASA Goddard Space Flight Center. Están explicando quiénes son los 4 oradores que va a haber en esta teleconferencia. Element Manager at NASA Goddard. Amy Lowe is on the line. She is the Webb Vehicle Engineering Lead at Northrop Grumman in Redondo Beach, California. And we have Jane Rigby, who is the Web Operations Project Scientist also at NASA Goddard. So with no further ado, I will toss it over to Keith first for his introductory remarks. Yeah, good day, everybody. We're just really excited to announce today that Webb is officially on station at its L2. Este es Lee Feinberg. We've just been, this is just capping off just a remarkable 30 days. So our team this morning or this afternoon. Increíbles son estos 30 días que han pasado desde el lanzamiento. They fired that thruster for about 10 minutes. Actually 5 minutes, let me correct that, about 5 minutes. And we put about 1.5 meters per second in. And that pretty much capped off all of our mid-course correction maneuvers that we. Bueno, está hablando de que la primera corrección fue de 5 minutos para poder hacer la primera gran corrección en curso, ¿no? That navigated us all the way from Earth orbit all the way out to L2. Our Delta V team and our propulsion team all have just did a remarkable job to get us to this point today. So since the last time, a couple weeks ago, we've also been very busy doing a lot of other really good stuff since we finished our deployments. We actually we actually did all of the mirror deployments, got them off of their launch, out of their launch configuration, and Lee will talk a little bit. Bueno, está haciendo un recuento de todo lo que ha pasado en este último mes, ¿no? De los despliegues, de las aperturas de las salas de espejos. Comfortable with operating Webb and really continuing to get it, getting to know it. Over the past few days, we've actually got our KA band. Miguel Argentetti dice acaba de llegar, que se perdió. Bueno, está confirmado en Lagrange 2 y ahora hay una teleconferencia. Esto es una conferencia de prensa en la cual estamos acreditados como prensa con 4 personas muy importantes relacionados con el Telescopio Espacial James Webb. The last 30 days have been absolutely remarkable, and we've got it behind us. And, it's an incredible accomplishment by the entire team. They continue to put in long hours and just incredible achievement by so many. And, the last 30 days, we call that 29 days on the edge or 30 days on the edge. And we're just so proud to be through that. But on the other hand, we were just setting the table. We were just getting on station, getting this beautiful spacecraft from unfolded and ready to do science. So the best is yet to come, and I'll turn it over to, I think, Lee, to talk a little. Bueno, dice que ahora va a hablar un poquito Lee. Acabo de poner los nombres y qué es lo que hace cada uno de ellos. We did position them in their best position to start optical alignment, so we used other degrees of freedom in the hexapod systems.
Now all 132 actuators are working completely nominally. Todos los actuadores, dice, del telescopio, los 122, estuvieron nominales. Roughly minus 400 degrees Fahrenheit. So those actuators are about that temperature. In terms of looking forward, the telescope alignment is going to take about 3 months, and it'll start once NIRCam is cold enough in about a week. Dice, en una semana van a empezar con los ajustes. Dice, y les va a llevar 3 meses. Dice, vamos a tomar 18 imágenes totalmente separadas, van a estar muy borrosas, que nos van a ayudar para alinear el telescopio. Esto es lo que hablamos al principio, ¿no? The most important part of telescope alignment, which is aligning the primary mirror in a way that we call phasing, and that actually puts the primary mirror, all those 18 segments, it aligns them to act as a single monolithic mirror. They're actually aligned to about 1/5000th of a human hair. And the final phase of bueno, y el ajuste que tienen que hacer en cada uno de esos espejos para el ajuste final dice que mide de espesor el cambio que tienen que hacer de una 10.000ava parte del espesor de un cabello humano. 5 personas muy importantes. Nosotros estamos viendo a ti también, dice Leonardo Hernández. Te corrijo, gracias. Se confirma el aterrizaje de la cápsula Dragon, dice Momento Espacial. Gracias por el dato. Over the next few days, we'll be finishing up a series of our planned calibrations and really dialing in all of our subsystems to where they need to be. What we've been doing over the past month or so has been trending a lot of our telemetry, and as Bill had mentioned previously, getting to know JWST better and better. We're working both at the Mission Operations Center and also here at Redondo Beach, where I am. The spacecraft remains healthy. Like Keith mentioned, one of the highlights has been turning on our high gain antenna so that we could get high data rates back. That's been something I was really looking forward to, and it's been great to see it in operation. Moving forward, basically over the course of the next week or so, we are getting ready for the real reason why JWST is on there, which is really to support the science instruments, starting with the turn on and the telescope alignment like Lee mentioned. So we're pretty excited that the spacecraft portion has been going as well as it has, and looking forward to the science instruments. And I think that lets me turn it over to Jane. Ibiza Bambam pregunta, dice, si sería molesto preguntar si están autorizados a ser completamente transparentes para la información de los hallazgos del web. Antonio, lo dijeron hace un rato, que toda la información que llegue en el primer mes, por ejemplo, al mes, o sea, quienes tienen acceso son los científicos, pero al mes esa información va a estar en un repositorio del Instituto de Observación Espacial y va a ser público, no solo para los científicos, sino para todo el mundo. ¿Se sabe cuánto tiempo tarda en llegar la imagen, dice Mauro Vietti, desde Mallorca? Bueno, recién habían comentado que calculando en base a la distancia que hay del James Webb y la velocidad de transmisión de datos, o sea, la velocidad de la luz, son apenas 5 segundos de ida y 5 de vuelta. ¿El viento solar podría sacar de órbita al telescopio? No, no creo. David Amengol dice que se pierde en nuestro Discord por tantos canales que hay. El canal más importante allí lo tenés en chat. ¿Sí? Entras al chat y escribís. El resto de lo que hacemos es clasificar la información en Discord para que sea más fácil luego encontrarla. We'll also be studying through these very deep studies of dark parts of the sky, the first generation of galaxies that formed more. Dice que van a poder ver las primeras generaciones de galaxias. Dice 1500 millones de años atrás. Adrián Fraga dice, Daniel es un fenómeno, tanto conocimiento, no puedo creer que entre en esa casa. So we're a month in, and the baby hasn't even opened its eyes yet, but that's the science that we're looking forward to. Thank you so much to everybody. We will toss it now to the operator, who will open up the lines for questions. And I will remind everybody in the room with me, as well as Amy, when we answer. Si alguien quiere que hagamos una pregunta, tenemos que pedir la palabra, pero nos gustaría tener una pregunta. Knows who you are. And with that, I'll hand it to the operator.
this time, if you'd like to ask a question, please press star 1 and record your first and last name. Again, that is star 1, and please record your first and last name. Our first question comes from Jeff Foss. Your line is now open. You may ask it. Thank you. Jeff Foss of Space News. I wanted to ask about the timing of the maneuver, why the orbit insertion maneuver took place at 2 p.m. on Monday. What was the timing that led up to that particular point, particularly when in some of the pre-launch planning we talked about doing the maneuver at L plus 29 days, and today is L plus 30 days. Thanks. ¿Por qué pasaron de 29 a 30 días en hacer la maniobra de inserción en L2? Y eso se hizo a las 2 de la tarde, hora del este, ¿no? That we did for MCC-1A and 1B back on December 25th and December 27th. Wow, long time ago. Anyway, because of that, we had quite a bit of flexibility about when we did. Dice que tienen flexibilidad justamente en poder hacer esta corrección. Pueden haberlo hecho ayer o hoy. Also, for our ground resources around the world, we just took advantage of everything to do it today because it just made a lot more sense for our team to do it today, and it cost us no penalty. So we did move it one day from the 29 as you. David Norman pide un mini resumen, ¿no? Ahora estamos acreditados como prensa en una conferencia de prensa de la NASA, una teleconferencia, por eso no hay imágenes, y tenemos la oportunidad de hacer preguntas. Si alguien tiene alguna pregunta importante, creo que es el momento que la escriban en mayúscula, pongan pregunta y pongan su pregunta y nosotros la podemos transmitir. Vamos a tener una única oportunidad. I know the segments, the primary mirror segments get positioned one at a time, one actuator at a time. Is there any way to tell us how fast that moves? And fast is probably the wrong word here, but I'm curious about how quickly they can move in rough and fine mode, and how long it might take to get a single segment properly positioned if you didn't have to go back. ¿Qué tanto le va a llevar qué tan rápido se mueven los espejos y qué tan rápido le va a llevar calibrarlo y colocarlo en la posición final? You know, the big moves we've already done. Those were sort of the slowest moves. So when we were deploying essentially a millimeter at a time, all 18 mirrors, and all 18 primary mirror segments and the secondary mirror. So all of those actuators together, I mean, that was. ¿En cuánto tiempo completaría el 100% del campo visual? Pregunta Guillo Piñeres. La contestaron, es en un año. O sea, lo va a completar en menos, pero en 6 meses. A lot of the time it's just getting set up, you know, with the right timing on the spacecraft and getting data down, getting data processed. So a lot of the time actually will be spent doing that, not actually. Pregunta en tiempo real, ¿en cuánto tiempo rodea el Sol? En 365 días, porque va colgado de la Tierra. Our next question comes from Elizabeth Howe. Your line is now open. You may ask your question. Hello, thanks everybody, and this one is for Keith, I think. Is there any chance? Momento de pregunta, rápido. Si no me postulo para hacer una pregunta, no perdemos la oportunidad. Are there any lessons learned you might have taken from these past missions that help with Webb? Thanks so much. Yeah, so going to L2 is we're not the first, but it's not something you do every day. So every mission is very, very unique. NASA flew a mission called WMAP quite a while ago that actually used the moon to help with a gravitational assist to get to L2. So every mission is really, really unique. ¿Por qué eligió el punto L2 y no otros puntos? Ya lo dijo también Scarlett hace media hora, porque es más sencillo mantenerlo allí. Our flight dynamics team and our navigation team is quite plugged in to the community of you know, orbit mechanics around the world. So they all knew how you would do this. So really we didn't other than you know, the Ariane spas had launched a mission. Atila escribió en mayúscula y el bot lo borró. Preguntó si se podrá cargar combustible. No va a poder cargarse combustible. Ya lo dijeron también. So obviously we you know, we took from them how well they could do it, and they actually were able to do it a little bit better because of their. En caso de vida alienígena, pregunta, ¿podrán mandar alguna misión a Alpha Centauri? Dice Gonzalo Campiño. Esa no es una pregunta para esta gente. Stephen Hawking diseñó un sistema como
para viajar, no sé si en 20 años. And again, everything, you know, was executed flawlessly mainly by our flight dynamics team as they planned out our route to get to L2, and then our spacecraft team, you know, fired the rockets at the right time. And as a reminder, if you'd like to ask a question, please press *1. Our next question comes from Marina Corinne. Your line is now open. After the tone, please state your name. Daniel Regueira, de R. Thank you. Hi, what's your most specific estimate now? Yeah, so we've had that question before, and I think, you know, our big burn was back on December 25th. You know, in contrast, that was over a 60-minute burn, you know, compared to today's 5-minute burn. So as you can see, you know, most of the reporting that we did out prior on our longevity of fuels applies and wasn't affected at all by today's maneuver, other than we used very. ¿Grabará video James Webb? No, no va a haber video. We're very, very happy with our estimated, you know, lifetime and of fuel. It's going to extensively exceed our 10 years. And whenever we do fine tune a number, which we are going to do, we plan to do that over commission. Ya los consiguieron mover Domingo Ramírez los espejos, o sea que no hay posibilidad de que suceda ese error. It's just a degree of how thrilled, but ultimately we'll keep fine tuning it over as we get through commissioning. Question comes from David Curley. Your line is now open. Thank you very much. From Discovery Channel. Discovery Channel. Terms, can you tell us about A3 and A6 mirrors, the fact that you launched with the problem, how that went? Were you nervous? Did it go exactly as you planned? And secondly, can you explain L2? Is it kind of like an eddy in a body of water? I'm just trying to help explain to our audience where you are. Thank you. So this is Lee Feinberg. I'll take the first part of the question. We kind of knew that one was coming. Yeah, so a little bit of the history of A3 and A6. I know a lot of people were interested in La órbita del James Webb la corrigen cada 2 semanas. La van a corregir, la órbita en halo allí, en L2, cada 2 semanas van a hacer una corrección. John Alex pregunta si es posible que oculten cosas. Si lo van a ocultar no nos van a decir, eso es seguro. But what we figured out was that these position sensors actually are a differential measurement, which means you're subtracting two things. And one side of them was working fine. And so we realized that if we did a special temperature calibration, we could still use that position sensor. And so that's why those mirrors kind of worked in a different way. We had to, when we used those position sensors, we had to know the temperature and we had to put that in. ¿Cómo afectará la ciencia los resultados? Bueno, siempre todo afecta a la ciencia, ¿no? Y esto va a ser increíble. Nos va a hacer ver seguramente cosas que no teníamos pensadas o imaginadas sobre el universo. ¿Puede detectar gases de producción industrial? Pregunta Nico Naful. En realidad no creo. Van a haber biomarcadores. So you asked for the layman's view of L2, and I will tell you that the way I see it in my head is like a Pringles potato chip. Okay, it isn't a valley. If it's a valley, everything would collect there, and then you'd have a lot of space junk, and that wouldn't be good. It is a saddle point, so it's the middle of the Pringles potato chip. So it is a semi-stable point in our solar system. It is helpful, you know, we never want to get over to the other side of the potato chip, then we start drifting away from the Earth, and we don't want to do that. So if you think about staying on one half of the potato chip and just kind of inching up it and then letting it fall back down gently, and then inch your little stone back up and then let it fall back down, but never get over the top of the potato chip. That's what we're doing in L2. We're in orbit around L2 on the Earth side, so we don't drift away. And that's what we do. We're just going to keep pushing the rock up the potato chip and letting it fall down for the life of the mission. Use that as a headline. Who knows? It's a good analogy.
Our next question comes from Leo Enright. Your line is now open. Estamos esperando una nueva pregunta. Leo Enright, if you could please check your mute button. Okay, are you hearing me now? Yes. Okay, I have a potato chip question. Oh, no. I'm just wondering what your margin of error was today. Yeah, the delta. ¿Cuál era el margen de error hoy? Muy buena pregunta. Second, which is kind of, I guess, what I would do if I have to just run a little bit faster after my dog, if I was going for a walk. So I'm just wondering, what was your margin of error before you went over the top of the potato chip and ended up spinning off into space? Dice, la velocidad que le imprimieron hoy es la que yo uso para caminar con mi perro. Dice, entonces dice, ¿cuál era el margen de error hoy? Lo más increíble que lo más importante es no exceder la velocidad que necesitamos. En realidad lo ponemos un poco más lento. Y podemos llegar a ponerlo después, más. Then we took a little bit of look at that and we put a little bit more velocity in with MCC 1B. So we did so well with those first two maneuvers. We just needed a little bit more today. Lo hicimos tan bien con las dos primeras maniobras que lo de hoy fue muy, muy pequeño. 1.5 metros por segundo, dice nada, es lo que usamos cuando caminamos. A full report out from our flight dynamics team later tonight or tomorrow on whether that was 1.4, 155 all the way out to a lot of decimal places. The bottom line here is that we did not overshoot and we are in orbit around L2. Lo más importante es no pasarnos del punto, dice, o sea, hacerlo suave. Today, we still would have been in orbit around L2. We would have not overshot it. What would have happened is we like to tune the size and shape of our orbit by doing these really, really tiny maneuvers. And the best way to think about it is that we have station keeping maneuvers that we have to do, as Jane said, to keep us there at L2. So every 21 days, roughly, we're going to fire that station keeping thruster again, even smaller than we did. A los 21 días dice vamos a encender nuevamente los motores para corregir. On the low side, our margin of error was very large because we really didn't even have to do the maneuver to get into L2. We really wanted to do today's maneuver to shape our orbit like we wanted it. And any more than that, any more than that, you could overshoot. But we've been planning on undershooting for since we launched. So hopefully that helps. Our next question comes from Greg Redfern, your line is now open. Thank you, everybody. And I think this is for you, Lee, for our listeners at WTOP Radio. You mentioned that the telescope will be focused, the 18 mirror segments, using a bright star. Have you identified what star you will use? And if not, how will you go about determining which star you will use? And thank you very much. ¿Cómo van a determinar la estrella que usan? Dice, para alinearlo. All right, thank you, WTOP. So, yeah, this is Lee Feinberg. So, yeah, we actually have chosen the star. We need a bright, isolated star. Necesitamos una estrella brillante y aislada, para calibrarlo. We have these 18 separate telescopes, and have too many stars, essentially. Dice, tenemos 18 telescopios y apuntarle todos a la misma, o sea, de espejos, apuntarle a la misma estrella. Osa Mayor. And you can't quite see it with your naked eye, but I'm told you can see it with binoculars. So no lo puedes ver a ojo abierto, dice, pero sí con binoculares ya puedes verla. Dice. Period of time that we'd be, doing this. So, which star we use kind of changed, but this looks like the star we'll be using, since we expect to be getting going in sort of next week. So that's a G5. And it's a G5, as Jane just said. So yeah, which means it's a lot like our sun. Question comes from Marcia Dunn. Your line is now open. Yes, hi, thank you.
I know that Webb is sharing L2 with the two other operating spacecraft. I'm just wondering, any chance of a collision? I know it's a big space out there. Está preguntando por chances de colisiones. Apart safely, and at the end of its working lifetime, would Webb be removed from that orbit? Al final de la vida útil, ¿lo van a remover de allí? Es muy buena pregunta esa, la verdad. I'm just trying to get a handle on how many years now will Webb be at L2? ¿Y cuántos años va a estar allí? Yeah, hi, this is Keith Parrish. Let's see. So L2 is a spot. However, we orbit L2 in a very large orbit, so it's not crowded. It's extremely less crowded than Earth orbit. So there's no risk of interacting with any other spacecraft. It takes about 180 days for us to do our loop or racetrack around our orbit at L2. I don't want to give exact numbers. 6 meses dice que lleva la órbita alrededor de L2. 180 días. So it's very large. And that's one thing we designed, like I said, our flight dynamics team designed that orbit to be very large around L2. Y es una órbita muy grande alrededor de L2. Es como la de la Luna, alrededor de la Tierra. What happens at the end when we do run out of fuel? Yes, we do leave a little bit of fuel left over so that we can, passivate Webb if we need to. And what that'll do is it'll just put us into a solar orbit. Around the sun at that point. Dice, lo que vamos a hacer al final de la vida, dice, es guardar un poco de combustible para ponerlo posiblemente en una órbita alrededor del Sol. Lo sacamos de allí y lo ponemos en una órbita alrededor del Sol. Dice, seguramente gente en el futuro va a tomar esa decisión, dice, ¿no? Para maniobrarlo con seguridad. Comes from Joel Arkenbach. Your line is now open. Yeah, thanks so much, and congrats on how the mission is going. Just to be clear about looking at this star, it sounded like you said that could start as soon as a week from now. One thing I'm wondering is, right now, is there light being gathered by the telescope? I mean, and do your instruments, are they turned on at all? I mean, do you have any data coming back showing that essentially, although it's not, the mirrors are not aligned, and you wouldn't have a clear image? I mean, is it los datos del web van a estar en el Observatorio Espacial de los Estados Unidos y van a ser abiertos. No hemos tomado imágenes todavía, dice, tienen que enfriarse todavía los instrumentos. And initially, we've had some heaters on to prevent ice from building up. Those have to be turned off in the next week, and then things have to. ¿Quién está más lejos, la Luna o el telescopio? El telescopio. 3 veces por lo menos. So light is getting through the telescope, but it's not being recorded on a detector at this point. So that's really where we are at this point. I apologize. Is this Keith or Lee talking? That was Lee Feinberg talking. As you said, light is getting through the telescope. How do you tell that? Well, it's just, if you look at the design of the telescope, it's sort of an open architecture in a sense, and we know that the primary mirror is facing deep space, so we know starlight is hitting it. It's not well focused. We know that light's then hitting the secondary mirror, especially now that the mirrors are in their deployed state. They're pretty close to a real telescope in terms of their alignment. And then the next optic is the tertiary mirror, and it's open to the tertiary mirror, and it finds light's hitting the fine steering mirror. At that point, some of the light gets stopped in the instruments where there's some, there might be something to block the light. Some of the instruments, the light can get all the way through. So we just know based on the design that it's getting through there, but we don't have any detection yet. We won't have that, and as I mentioned, until next week when we start the alignment and the instruments are cold enough. Thank you. As a reminder, if you'd like to ask a question, please press star 1. Our next question comes from Lisa Grossman. Your line is now open. Hi, thanks so much for taking the time to do this. I was wondering how long it takes Webb to complete, so there's 2 orbits going, right? There's the Webb doing the up and down, the Pringle orbit, and then
the Pringle orbits the sun. How long do each of those orbits? Puede haber problemas con el enfriamiento y se lleva unos días estable. No, dice que está dentro de lo previsto y viene normal el So this is enfriamiento. Keith again. So to go around our orbit at L2 or around L2 is about 6 months. Again, a very, very large halo orbit. 6 meses demora en dar esta vuelta alrededor del punto L2. Lo están diciendo nuevamente. ¿Se está pensando en un sustituto, al igual que se hizo con el Hubble? Bueno, esta no es la gente para preguntarle esto, ¿no? Esto va muy por encima de ellos. Large halo orbit, again, it takes about 6 months to go around that racetrack or that orbit. Thank you. Next question comes from Hagen Warren. Your line is now open. Hello, Hagen Warren with NASA Spaceflight. Thank you for taking NASA Spaceflight pregunta. Massive congratulations to the entire team. My question is, with Webb now at L2, how is the process of cooling the observatory going? You know, how is the cryocooler operating, and is the temperature where the team expected it to be by this point? Thank you. ¿Qué tan crítica está la temperatura? Dice en este punto, ¿no? So just to clarify, most of the cooling is happening passively because the telescope and the science instruments are in the shadow of the sun shield. Dice, la mayor parte del enfriamiento, dice, funciona pasivo, dice, porque el telescopio está a la sombra y se va enfriando lentamente. 35 Kelvin, that's really cold, right? 35 degrees above absolute zero, right? So all of that is happening. 36 grados bajo cero está en este momento. In the shadow, and it's really dark there, and we're rejecting all but 1 part in a million of all the sun's energy, right? So it's a kilowatt per square meter on the hot side, and it's a couple milliwatts on the cold side, right? SPF a million. So that's why things are cooling. It's just cooling because it's in the dark, cold shadow. There is a cryocooler on board. Just to be clear, a cryocooler means it's a closed cell refrigerator. It's not like previous missions like Spitzer or Herschel, which have cryogen on board that evaporates out the space. We're not doing that. We have a closed cell refrigerator, a cryocooler. Me río porque ponen esas animaciones hipnóticas, dice Antonio de Ibiza Bambana. This is a good point to say that as everything's cooling, we are spending a ton of time La cambiamos. watching those science instruments and protecting parts of them that need to stay warm as they cool. So there's a really careful process where we're tracking the Which temperatures parts of the sky can the Webb telescope see? Dozens of in each science instrument, dozens of pieces in each science instrument, and controlling the temperatures as they cool. So everything's cooling down, and then we're keeping some parts warmer to make sure that ice doesn't get deposited in along the optical train. Sky can the Webb telescope see? I got the cash in the bag, stadium packed. Born a rock star in this life, gon' live it up on the attack. Baby, I'm bad, I just wanna get caught up in this life. I'm crazy, I'm mad, doing no cap. Only God wants you, better go live it up. Cash in the bag, stadium packed. Baby, I'm bad, baby, I'm bad. I just wanna stay bad, stay mad. Chip on my shoulder cause they treat me like an outcast. I ain't gonna take that, stay back. I'll be swinging hard till the hits come in all caps. I ain't gonna lay back, pray that someone's gonna help me. Ain't nobody like that. I ain't gonna wait, that's all fact. Give me one shot and I'll never get the throne back. 60-degree view of the sky. The mission successes, and I wish you some more great discoveries. And my question, as the Lagrange L2 point is not fully completely stable, JWST needs some corrections in time to stay on the right orbit. How often and when they will be done? And the second question, La pregunta ya la contestaron. ¿Qué tan cercanas van a ser las correcciones? Cada 2 semanas. is the measurement based on position of the stars, or maybe you have different methods? And thank you for the opportunity to ask a question. Yeah, hi, it's Keith Parrish again. So we do maintain Sí, no tenía seleccionado el volumen del video. Muchas gracias. Sí. Every 3 weeks or 21 days, we'll do a small firing of the station keeping engine or thruster that we use today. I should remind everybody that when we launched, James Webb was a completely different spacecraft. It was all folded up, so we had a thruster in a different location. Today was our first use of our station keeping thruster because we're all unfolded and we're in an actual observatory. So yeah, every 21 days we're going to use that station keeping thruster. Again, it could be
18 days, it could be 25. We'll let our flight dynamics team figure all that out for us over the next few weeks. And then as far as position in space, again, our flight dynamics team does that via what we call Doppler tracking of our radio signals to the ground station and how fast our ground station antennas are tracking us. So they use a couple different tools, mainly the Doppler method on the radio waves to actually track our speed, our velocity, location, and speed in combination with some other methods. So that's how they tell where we are in space and what direction we're going. And they assess that data over long periods of time as they gather it on the ground. As far as where we're pointing, that's part of the science program and where to point and right ascension, declination. That's all controlled by our ground system for pointing the telescope to whatever observation is of interest. Hi there, this is Amy Lowe. Just to add that also on board we have a slew of instruments on the spacecraft, like the star trackers and the fine sun sensors, that lets us measure where the sun position is and where the stars are. Bueno, dice, tenemos a bordo un montón de instrumentos que nos permite saber dónde está el sol, dónde están, las estrellas, cómo está ubicado. O sea, tiene instrumentos, tiene un montón de equipos de navegación. Our next question comes from Irene Quote. Your line is now open. You may ask your question. Thank you, Irene Quote with Aviation Week. Sorry if I Aviation Week pregunta ahora. The primary mirror also, the segments also now at the 35 Kelvin, or is that cooling still continuing? Está preguntando sobre la temperatura. Si es 36 grados Kelvin. The detail on the HD 84406, is that star intended to be used for the kind of entire 3-month alignment and stacking process, or is that just one target of possibly many that will be used during the time to align the segment? Thanks. Yeah, so we pick a star that is in an area they call the continuous viewing zone. So we'll use it as long as we can, but we expect to hand off stars as we go here. So that's sort of the plan. As far as the temperature, the primary mirror is actually warmer by design. Actually, the secondary mirror is the coldest mirror, so it will be the coldest mirror ultimately, and that's why it's the coldest right now. The telescope mirrors vary from roughly 60 degrees Kelvin to 80 degrees Kelvin, which I don't know in Fahrenheit, but it's probably like minus 350 degrees-ish Fahrenheit, roughly. Yeah. Yeah. And there will be, the mirrors won't all be the same temperature even on the primary mirror. There's actually, different temperatures as you go up the primary mirror. And we're seeing some of that distribution right now. The wing mirrors tend to be a little colder right now. They have a little bit more view of deep space. The mirrors in the center are attached to a lot of mass, and so they take a little bit more time to cool down. But everything is cooling down really well. So we're really happy, and thank you. Para quien pregunta, José Ángel Ferreira, la calibración dura 5 meses. Recién allí vamos a tener las primeras imágenes reales de ciencia. The secondary mirror is already in its operating temperature range, and the primary mirrors are just hitting that operating temperature range. That's really critical because that's the temperature at which we know the mirrors will perform the way we expect. Los espejos están funcionando tal cual en la forma que esperábamos. And is the NIRCam target temperature the 35K? No, well, it depends on which temperature you're talking about, but the temperature we need to start the wavefront process, the telescope alignment process, we need the optics and the detectors more along the lines of about 100 Kelvin. But ultimately, the detectors will cool more in the lines of like 50 to 60 Kelvin. Están hablando de las temperaturas a las que tienen que llegar, dice, para poder hacer la calibración. Exactly. Yeah, once NIRCam is cold enough, both in its optics and detectors have to be cold enough. Una vez que el NIRCam esté a la temperatura que necesitamos, dice allí. The optics have to get cold enough because they're actually designed to work at these very cold temperatures. They don't work as well at warm temperatures. That's kind of true of the mirrors, but it's also true of the optics inside of NIRCam. So we need everything to kind of be at these cold temperatures. Thanks very much. Our next question comes from Isam Ahmed. Your line is now open. Yeah, thanks for taking my question, and congratulations to the whole team. This one, I guess, for Keith, just to
push further. I think you said you'd be the remaining fuel should allow for more than 10 years, and we'd be announcing a figure soon. It would be, people would be thrilled. Tony preguntaba por la órbita, si no podía ser pequeña, porque la órbita está alrededor de L2, que es lo que estamos viendo en la animación aquí abajo. En realidad es tan grande como la Luna, la órbita de la Luna alrededor de la Tierra, solo que está en otro plano. ¿Por qué lo hacen así? Bueno, para que siempre le dé el sol a los paneles solares y tenga energía. Eso es un problema para el James Webb, pero por eso tiene la sombrilla. Y aparte porque es visible siempre desde la Tierra, no hay nada que se le ponga entre medio. La Luna no va a pasar entre medio de la Tierra y el telescopio. Tenemos mucho combustible. No sé cuál fue la pregunta porque estaba hablando con ustedes, pero recién dijo eso. En julio por fin vamos a poder ver las primeras imágenes, dice Rodrigo, es correcto. Junio, julio. It's really going to be off of our mind as far as, a life-limiting thing going forward, regardless of what the final number is. Like I said before, it's going to, we're all going to be thrilled. I think the astronomical community is thrilled. The folks who built and designed Webb and everybody's just thrilled by that final number. So it's going to be, like I said, you've heard some of the numbers out there, and they'll be right around there when we fine tune it. As far as refueling Webb, again, we don't anticipate a need to do that. Again, we don't know what condition Webb will be in general when it does run out of fuel. That's a long way down the road, and we never want to limit our imagination. So I say never, but right now we don't anticipate a need to do that. Again, not quite understanding what condition Webb will be and say that 2 decades from now. But people are creative, and as you know, right now things are going, the advances in spaceflight are really going well. So who knows what some future folks may want to do with Webb and visit it and do something. But right now there's absolutely no need to think about fuel. Dios mío, dice mucho tiempo a la espera, dice Rodrigo. No, hace 25 años que están trabajando por este telescopio. Esperar unos meses por eso no es nada, ¿no? Yeah, hi. Thanks very much. I have so many questions. I guess the one thing I wanted to ask about is the cooling down process. So again, just to make sure I understand, so you're waiting till next week because that's the point at which you expect that by then I think it's called the mirror cam. This camera, one of the four instruments going to be necessary to use to help align the primary mirror will be cold enough down to about 100 Kelvin for it to operate properly in order to do the alignment process with the mirrors, right? That's what you're waiting for. And yeah. So this is. Go ahead. Okay, and then I guess so. I just want to make sure I understood that correctly. And then the other thing was when you just to explain to readers, if you're talking about waiting for the various parts of this observatory to cool down sufficiently to whatever temperature they need to operate optimally. What is just? I believe I know the answer to this, but are we waiting basically for the telescope as a whole to cool down? We're waiting for basically residual heat that's mainly from solar exposure to dissipate in the shadow of the sun shield, right? It's cooling down from what? In other words, it's cooling down. Yeah. From Okay. residual heat. Yeah, so let me help you out a little bit. Let me start with the NIRCam instrument. So a really key point is that, and this is a very unique thing about Webb. There's no other ground telescopes. Hablando, hubo una pregunta que la está respondiendo de acuerdo a lo que es el NIRCam y dice que es algo muy único del James Webb. And we've actually inserted special little optical elements inside of the filter wheel, little lenses and other things that are going Tania to saluda de Kissimmee, gracias Tania. But that near-infrared camera does have to be cold enough just to be able to, first of all, its detectors don't work at warm temperatures, so they have to be cold enough that they can take images, and we need the optics to work well. So yeah, that's what we're waiting for. As we go along the wavefront sensing control process, the alignment process, we will also be using the guider to stabilize things. And that happens about 10 days later. The guider actually has to get even colder, closer to 65 Kelvin. Les recuerdo a quienes están en la transmisión, estoy en una conferencia, en una teleconferencia de prensa, acreditado como periodista en NASA,
Entonces por eso no estoy traduciendo 100% lo que están diciendo. Escucho a veces las preguntas, las respuestas, trato de compartir con ustedes la mayor parte. Lo importante en general es cuando nos llegue el momento de preguntar, si es que tenemos la oportunidad de preguntar. Estamos acreditados, ya hicimos el pedido, o sea, ya levantamos la mano, estamos esperando que nos toque. Pero están muy interesantes igual, de todas formas, las preguntas. Number one, so that they don't generate infrared light, which would contaminate our images. That's why they have to be, our mirrors, like for example, in the primary mirror, they're designed to work between 30 and 55 Kelvin. And that assures that not only do we won't affect the near-infrared instrument, but we'll also not affect the mid-infrared instrument. So we have to get them cold enough. But they're attached to a structure behind them that is also very warm, and that structure has to cool down. And that's sort of what takes the most time, is that big, heavy mass that's holding it. It's actually a large composite structure, a bunch of harnesses, and all of that has to kind of slowly radiate heat to deep space. And not only that, for the tail end of our process, we have to get everything stable. So it's not just cooling it down to a low temperature, but it's getting it sufficiently stable, because that primary mirror with those 18 mirrors, those mirrors have to be stable relative to one another. That's not typical of any other telescope. Even ground telescopes don't do things this way. They actually have special little active things that keep the mirrors aligned. On our system, we have to get everything not only cold, but stable. So those two things kind of drive us. The cold drives us in the beginning to get images, and the stable drives us sort of midway through the alignment process so that we can converge on our solution. Hope that was helpful. Yeah, I thank you so much. But if I just say that the thing is cooling down, but it's basically just it's radiating off the residual heat of the overall structure. It takes time for that to dissipate into space. Exactly. Okay. Thank you. Our next question comes from Paul Brinkman. Your line is now open. You may ask your question. Hi, yeah, this is Paul with United Press International. Can you hear me? Yeah. Yes. Okay, great. I think this is for Keith or Jane regarding the commissioning timeline and first release images. I know you aren't going to tell us what those images will show, and sorry if I missed this at some point, but does anyone know when those images will be released? What does that timeline depend on? And specifically, will you be able to release images taken during commissioning, or does the public have to wait like the full 5 additional months to see something? Thanks. This is Jane Rigby. ¿Cuándo van a poner las primeras imágenes? The first beautiful images in a press conference about 6 months after launch. So that's about 5 months from now. O sea, estamos a 5 meses de eso, de que tengamos las primeras imágenes, que va a ser en una conferencia de prensa. So that is the set of data that show that the telescope is working, that the science instruments are working, and that this is indeed the transformative telescope that we expect it to be. I think you're also asking if there's additional data at that time. When we finish commissioning, we will release all the data from commissioning. So commissioning ends after that ERO press conference, and we'll open up. Va a haber otra nueva conferencia también sobre cuando finalicen el commissioning, que le llaman, que es la puesta a punto. A lot of it won't be very interesting because it'll be those ugly fuzzy pictures of stars out of focus that we. Germán Ramos le contesta a Rafa Macondo sobre los datos, cuándo van a ser accesibles. Sí, serán accesibles después de un año para todo el mundo, primero para los científicos. Lo mismo sucede al primer momento, que va a ser el primer mes de datos. Al primer momento, dice, los datos del primer mes van a estar al mes disponibles. O sea, eso va a suceder solo el primer mes. O sea que van a recolectar datos por un mes, lo van a observar los científicos y luego los van a hacer públicos. Por lo menos es lo que entendí hace un rato, ¿no? Our next question comes from Leah Crane. Your line is now open. Hi, my questions have already been asked. I was just going to ask if we're going to be able to see commissioning images before that press conference.
So this is Karen Fox again, and the answer is absolutely we'll share what we can, when we can, if we can. But it's certainly, as Jane was saying, there'll be test images, lights, things that don't even look like stars. But if there's something that we can show, we certainly will. Thank you. But don't hold me to anything. We're figuring it out. That's Álvaro Pintos, te borró el bot la pregunta porque le pusiste en mayúscula, pero la contestaron en la parte de ciencia, en todo lo anterior. Hace ya una hora que contestaron esa pregunta. Está muy buena. Your line is now open. Hi, how you doing? Thank you. This is Daniel from Ardron UI. We are a Spanish multimedia communication company. Thank you for your time. The first question, we had two little short questions. The first one is, when are you expecting for the first exoplanet observation? And the second one, short, based on the experience of building the James Webb on more than 20 years, if you have new plans for make a new one, but quicker. Thank you. We'll all take All right, I think this is Jane Rigby. I think I get both of those. Hola, hi there. Hola. The first question was about exoplanets. There are a series of programs, there are 13 of them, early release science programs, not to be confused with EROs, early release science programs that are designed to execute in the first 3 months of our normal science operations. And those include 2 different programs to study extrasolar planets. One of them is a direct imaging. We'll be looking at a planetary system by directly imaging it and blocking out the light of the star in a way that is a lot more complicated, but I always think of it as sticking your thumb over the star so you can see the planets. And then there's also a transit spectroscopy program in there, so studying a planet that goes in front of its star, and so you see the light of the star going through the atmosphere to you. Those ERS programs, early release science, are designed to be, we're going to front load them in our schedule, so we will observe them as much as possible in the first 3 months of normal science operations. The second half of your question was? Future. Oh, future missions. So certainly the Webb telescope, this method of deploying a telescope in space, of curling it up to fit inside the rocket and then unfurling it once it gets to space, that is something that we could do again. And in fact, the once every 10 years, the decadal survey of astronomy just came out, Astro 2020, and indeed recommended a large telescope in space. And the obvious way to do that is to deploy it in space. So yes, indeed, people are working on what the future would look like of future big telescopes in space. Thank you. Thank you for your time. Really. Our next question comes from Peasant Rabi. Your line is now open. Hello. So I was just wondering. Bueno, me pareció muy interesante lo que nos respondieron. Dice, evidentemente sí, estamos trabajando. Se rieron primero cuando le preguntamos la parte. Le hicimos dos preguntas cortas. Una que le hicieron ustedes y es, ¿cuándo vamos a tener la primera observación de exoplanetas? Hicieron una explicación. Voy a bajar un poquito el volumen. Nos dijeron de que, bueno, en los 3 primeros meses de ciencia ya tienen programadas varias observaciones. Fue mucho más larga que eso. Sería bueno luego revisarlo detenidamente para hablar detalladamente del tema. Pero fue una explicación muy, muy buena. Y lo otro, se rieron en base a lo que ya aprendieron con el web, si tienen planificado uno nuevo, pero construirlo más rápido, ¿no? En 20 años, ahí se rieron todos. Y bueno, dijeron de que sí, que efectivamente están trabajando en eso, ¿no? La pregunta de por qué tanto misticismo, dice Abel Camilo G. Martínez, con los datos que no los van a publicar enseguida, sino al año. Bueno, acá hay un tema de que obviamente los científicos
que han participado en esto, cuyos países han puesto el dinero fuerte justamente para construir todo esto, los 10.000 millones de dólares, quieren tener una exclusividad, obviamente. Me imagino yo. Luego, sí, público, para todo el mundo. Pero de todas maneras, me parece buenísimo que sean públicos al año igual. Las primeras imágenes, sí, el primer mes, va a llegar al final del primer mes, lo van a hacer público. Sí. Van a tomar 2 preguntas más y terminan la conferencia. Vamos a escuchar qué es lo que dicen. Bueno, las preguntas, el resto de las preguntas dice que las van a hacer, las van a contestar por email. O sea, van a contestar 2 ahora. The next question comes from Jakai Godard. Your line is now open. Felicitaciones, dice Marce Sare. Gracias. Felicitaciones a ustedes, porque en realidad esto de que podamos participar en una conferencia de prensa, de que nos escuchen, de poder preguntar lo que quieren ustedes, es gracias al apoyo que recibimos, gracias al apoyo de todos ustedes, los suscriptores, los que nos ven, los que compartan esto en los distintos grupos, foros, en fin, nos ayuda muchísimo a seguir creciendo como canal. Somos ya creo que 40.500 o más, lo cual nos va a permitir todavía acercar muchísima más ciencia espacial a todos ustedes. Yo creo que el tema de que no se puede publicar algo sin antes analizarlo, dice Leandro Hernández. Bueno, no, hay 2 cosas distintas. Una es las publicaciones que hagan los científicos. O sea, en realidad lo van a hacer luego analizado. Pero lo otro son los datos. Y los datos que obtengan, esos sí van a ser públicos a partir del año. Son 2 cosas separadas. Bueno, para la gente que recién se suma a esta transmisión, les recuerdo, el Telescopio Espacial James Webb ya está en el punto de Lagrange 2, en L2, en el destino final. Ya hicieron la última corrección de órbita, fue exitosa. La órbita allí, alrededor del punto 2 de Lagrange, que vamos a ponerla. Esta es la órbita que está haciendo ahora el telescopio espacial alrededor de ese punto L2. Demora 6 meses en hacer una órbita alrededor de L2. Y esa órbita es mayor que la órbita lunar alrededor de la Tierra. Es increíble, ¿no? ¿Cuánto dura en hacer cada órbita alrededor de L2? Bueno, 6 meses, 180 días. El mismo tiempo que dura, o sea, es medio año en que la Tierra da media vuelta alrededor del Sol. Y en la cual también el telescopio tiene la capacidad de mapear absolutamente todo el cielo estelar. Desde el punto de observación que tiene, que es prácticamente como si fuera desde la Tierra. Ante la pregunta de si puede desviarse para ver cometas, para ver otros objetos que visiten acá, la hicimos en la conferencia de prensa anterior y nos contestaron. El telescopio tiene la capacidad, y el director de ciencia tiene lo que se llama tiempo discrecional. O sea que el director puede optar por desviar las investigaciones de ciencia y desviar el telescopio y ponerlo hacia algún objeto como el Oumuamua. Esa fue nuestra pregunta y nos contestaron exactamente eso. Podemos desviarlo, sí. Hay que tener los datos con anticipación para poder planificarlo, pero sí, podemos desviarlo. Ojo, no se olviden de que también tiene que estar dentro del campo visual que está recorriendo en ese momento el telescopio. Pero como esos visitantes vienen generalmente de un sitio y se van hacia otro, las posibilidades son grandes. Si viene desde el lado de donde está el Sol en ese momento o durante el viaje del James Webb alrededor del Sol, evidentemente no se va a poder ver, porque el telescopio espacial no puede desviarse hacia el lado del Sol, por un tema de que tiene que mantenerse frío, los espejos tienen que estar a la sombra,
si se da vuelta, eso se funde y se termina el James Webb. ¿Será que apuntarán el telescopio a Tierra? No, no pueden apuntar nada más desde Marte hacia adentro, porque el reflejo de energía infrarrojo sería tan grande que también dañaría los sensores. Es tan sensible que en realidad es imposible. Es como si uno quisiera mirar directo al sol, que nos quema los ojos. Bueno, es 10 veces peor, o miles, o millones, no sé. Daniel, esto va fuera de lo que estamos discutiendo, pero para lo de la GPU del canal, no sé si sabes que posiblemente este año salgan las GPU Intel, que serán a buen precio y desempeño. Ojalá que sí, Alonso Cardona, gracias. En realidad, nosotros estamos juntando para una nueva tarjeta gráfica. Tenemos una colecta en la cual voy a poner el enlace por si alguien tiene la capacidad de donarnos. En realidad, no tenemos claro todavía si lo que vamos a hacer es adquirir una tarjeta gráfica para este ordenador con el que estamos streameando, o quizás vamos a aprovechar la oportunidad de que alguien nos traiga una laptop del tipo gamer que tiene quizás la misma tarjeta gráfica, que no solo nos va a permitir hacer eso, sino que nos va a permitir trasladarnos y hacer streamings remotos. Una de las ideas que tenemos es, teníamos pensado hacerlo este año, pero la pandemia viene mal, irnos a Estados Unidos, a un sitio de lanzamiento y hacer varias transmisiones en directo desde los sitios de lanzamiento, especialmente si pudiéramos estar Falcon Heavy, Starship, ni que hablar, y ya tenemos hablado con Darío Hernández del canal Explorando el Espacio para hacerlo juntos. Esos son los planes. Vamos de a pasos, poco a poco. Todavía nos falta un tirón para llegar a tener el dinero, así que bueno, seguimos con esto. Y gracias por preocuparte también, Alonso. No hay materia suelta que pueda chocar con el web, dice Fernando Fabricio. Sí, efectivamente hay. Hay otros telescopios espaciales y otros satélites que están en el sitio L2. Hay 4 satélites en L2 en este momento, de los cuales tienen datos de los choques con micrometeoritos y han hecho los cálculos de probabilidad de que choque el web y que rompa espejos o que abolle, y dice que no les afecta para nada lo que pueda llegar a suceder en los próximos 5 o 10 años. Bueno, no estaba escuchando, pero me imagino que esta conferencia de prensa ya está finalizada. Lo que justamente se esperaba. Había 2 preguntas más, nada más que tenían que hacer. Y nosotros participamos de esa, la hicimos. Esas 2 preguntas no las estábamos escuchando porque estaba leyendo un poco y contestando mensajes. Así que, bueno. Creo que con esto vamos a cerrar un poquito la transmisión. Leo los últimos mensajes. ¿En cuánto tiempo podemos ver las primeras imágenes del James Webb? Las primeras imágenes van a llegar ahora, pero en realidad es para calibración. Son 18 imágenes distintas, borrosas, que no van a servir para nada en cuanto a lo que esperamos. 5 meses para las primeras imágenes reales, que va a haber una conferencia de prensa en la cual vamos a participar, lo vamos a transmitir en directo. Si quieren ver las primeras imágenes en el momento en que la NASA las hace públicas, es aquí con nosotros en este canal. Lo mejor es suscribirse, activar las notificaciones y se enteran, lo van a ver porque yo voy a estar acreditado seguramente y lo vamos a transmitir también, ni que hablar. Un directo del Falcon Heavy sería fantástico, Dani. Me encantaría un directo del Falcon Heavy. Eso me dijo Albert. Saludos de Perú, Dani, recién me conecto, dice Fernando Valencia. Rosa dice, espero que estemos todos para la primera foto y el reportaje sobre el telescopio. Gracias, Rosa, un abrazo enorme. Quiero agradecer a todos los miembros VIP del canal por el enorme apoyo que tenemos. Han visto que, bueno, tratamos de contestarle primero a los miembros VIP del canal sus preguntas, justamente porque, bueno, es una forma de retribuir la generosidad que tienen de donar $1 por mes, que es tan poquito, pero nos ayuda muchísimo, muchísimo.
los invitamos a que sean parte de nuestros miembros VIP o VIP Plus. ¿Cómo lo hacen? Donde dice suscribirse, bueno, ahí hay un botón que dice unirse o join en inglés y tienen la opción de elegir y hacerse miembro VIP del canal. Además le da un rol especial en Discord. Cuando hacemos estrenos de videos, primero tratamos de estrenarlos en exclusivo para los miembros VIP del canal. Gracias a todos, gracias a los suscriptores. Y bueno, si se quedan acá hasta que esto termine, los redirecciona directo a la próxima transmisión, que es justamente un lanzamiento de SpaceX para Italia, que ya está programado. Un satélite de la Agencia Espacial Italiana que la vamos a transmitir en directo, y esta vez tiene la particularidad que ese cohete, como uno que vimos hace muy poquito, va a aterrizar en tierra firme. ¿Qué significa esto? Que las imágenes van a ser espectaculares. Está programado en el canal. Si dejan esto hasta que se termine, les aparece esa imagen y ya pueden activar el recordatorio. No tienen que hacer absolutamente nada. Les agradezco enormemente el apoyo que recibimos de todos. Gracias por estar allí como siempre. Gracias de Sosa Gustavo, Francisco Ortiz, David Amengol. Estoy viendo los últimos que han escrito, ¿no? Rosana Chávez, y ese es Nico, mi perro, que no sé por qué está ladrando. Es raro que lo haga, debe haber venido alguien o quiere, quedó encerrado y quiere que lo saquen. Un abrazo enorme, muchísimas gracias a todos. Vamos a poner el astronauta. El caricaturista argentino Darío Alonso hizo esta increíble imagen, mi caricatura. A ver, pongo así. Qué difícil que es. Ahí está, así. Y la otra mano, esta mano acá. Ahí está. Un abrazo enorme, gracias.